Mesa Central. Ya estamos, iniciando esta edición de Mesa Central aquí en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas. A partir de este momento, la conversación de política, de actualidad de cada mañana de domingo acá en el 13. La iniciamos hoy para hablar de corrupción con el director de Criteria, Cristian Valdivieso, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días, Iván. Abriendo los fuegos aquí. Abriendo los fuegos con un estudio sobre corrupción. ¿Cuál era la idea original? No, queríamos evaluar los niveles de percepción social sobre la corrupción. Conocemos algunos indicadores internacionales, comillas, más objetivos respecto de cuál es la situación de corrupción en los países de América Latina y en el mundo, pero no teníamos una mirada respecto de la percepción o desde la subjetividad de la corrupción. Entonces quisimos indagar cuánta sensación hay en torno a que la corrupción está instalada o no en el país. Echémosle una miradita a las láminas del estudio Criteria y podemos empezar a comentarlas con Cristian Valdivieso. Aquí, la pregunta es, en una escala de 1 a 5, ¿cuán grave es el problema de la corrupción en Chile? Un 90% encuentra que es muy grave. Claro, 9 de cada 10 personas entrevistadas frente a esta pregunta marcan las alternativas 4 y 5, que son los extremos, es decir, muy, muy grave. Muy grave, claro. Claro, cuando tú tienes un 90% de percepción de que la corrupción es un problema grave en el país, ni siquiera tiene sentido abrirlo por edades, por grupos socioeconómicos, porque es muy transversal esta idea de que la corrupción es una situación grave en el país. Ya, o sea, una alarma importante y aún más una idea que contradice una que era tradicional, que es Chile no es corrupto como otros países de América Latina. Y dice, comparado con otros países de Latinoamérica, ¿dónde crees que se ubica Chile en materia de corrupción? Un 60%, para redondearlo, dice que está más afectado por la corrupción que otros países de Latinoamérica. O sea, que sería peor aquí el problema. Exactamente. 59, que estamos más afectados, o igualmente afectados un 32, y solo un 10% que estamos menos afectados. Es decir, en materia de corrupción, en términos subjetivos al menos, estamos claramente peor que el resto de los países de América Latina. Y al igual como hemos visto en otros indicadores, ¿te acuerdas? En otros estudios, sí, donde hemos visto que la percepción de violencia, la percepción de criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, es una sensación compleja, sí. Es interesante porque contradice una creencia como súper arraigada, ¿no? Que aquí tú no le podés pasar plata a un carabinero, o sea, como esas cosas que eran como atávicas casi. Así es, y una sensación también de que el país era distinto respecto de la región. Ahora, es interesante este dato, Iván, porque más allá del nivel real de corrupción, cuando uno mira indicadores internacionales, el país está bastante mejor en términos relativos en corrupción. Por ejemplo, en el indicador de transparencia internacional, el promedio de 0 a 100 de América Latina está en 44. 100 es cero corrupción. Y América Latina está en 44 y Chile está en 66. O sea, entonces, muy por sobre el resto. Por sobre el resto de América Latina. No sé, Venezuela tiene 13 puntos, o sea, de los países más corruptos. O sea, entonces, Chile está debajito de Uruguay y de algún otro país dentro de América Latina, pero estamos bien. Pero como las cosas no son necesariamente lo que son realmente, muchas veces tienen que ver con la interpretación subjetiva, esto es un tema muy potente y hay que tenerle ojo por lo que está pasando. Dicho eso, esos indicadores internacionales son hechos a base de percepciones de expertos, de académicos y de empresarios, no de la población en general. Claro. Entonces, al final del día la pregunta es cuánta tolerancia empieza a tener la gente respecto a de la corrupción y cuán dramático se vuelve es bueno eso, porque en un sentido que haya este nivel de alarma, este nivel de dramatismo, da cuenta de que no hay mucha tolerancia tampoco, digamos. Exacto. Porque si no, no consideraría que es grave, ¿no? Y que no se ha naturalizado todavía la corrupción. Ahora, que eso sea eventualmente, que tengamos un patrón donde la gente todos los días o toda la semana, todos los meses empieza a interiorizar de hechos o temas vinculados a la corrupción, puede ir agudizando esto. Y esas cosas que a veces son subjetivas, se empiezan a transformar en relatos dominantes, comillas, objetivos. No nos olvidemos, siempre lo recuerdo yo, que para el estallido social, el 73% de la población estaba convencida que la desigualdad en Chile había aumentado en los últimos 30 años, a pesar de lo que decían los indicadores objetivos. Y eso se transformó en un relato potente, dominante, y que de alguna manera le dio sentido a todo lo que pasó durante el estallido. Claro, la percepción no necesariamente, como dices tú, está de acuerdo con los hechos. Otra lámina de este estudio de Criteria sobre corrupción. Diagnóstico de la corrupción en el país en una escala de 1 a 5. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? La corrupción en Chile ha aumentado en el último tiempo. Un 83% está de acuerdo, muy de acuerdo, ¿no? Exactamente. O sea, la gran mayoría de la población nuevamente ni siquiera vale la pena abrirlo porque no vamos a encontrar grandes diferencias entre las edades. La corrupción es un problema arraigado en la cultura de nuestra sociedad. Hay un
65% que está más bien de acuerdo con esa idea. O sea, más o menos en la misma línea. 2 tercios. Sí, y solo un 11% que está en desacuerdo. Y el resto es gente que ni lo uno ni lo otro. Entonces, solo un 11%, cuando te dice, o cuando la sensación es, y eso hay que monitorearlo, que la corrupción es parte de nuestra cultura, se empieza a naturalizar las cosas. Y de alguna manera nos sentimos ya presos respecto de algo que es una suerte de cáncer que está instalado, igual es imposible o difícilmente erradicable, porque se naturaliza. Claro, entonces, somos todos corruptos, es parte de nuestra naturaleza y por lo tanto, quien actúa correctamente o quien actúa honestamente pasa a ser de alguna manera un personaje raro, porque eso no es el patrón normal. Y eso es un tema muy preocupante. Claro, 1 de cada 10 solamente piensa que no es un problema arraigado. Otra lámina, para que sigamos en el análisis que hace Cristian Valdivieso de estos datos de Criteria. Empresas privadas sobre organismos públicos. Según lo que te imaginas, según lo que te imaginas, ¿en qué tipo de instituciones ocurren más casos de corrupción? Un 19% piensa que en las empresas privadas hay más casos y el 81% piensa que hay en organismos públicos. Exacto. Y hay un desglose ahí entre de gente de izquierda, centro y derecha y no identificado. El 87% de la gente de derecha piensa que hay más corrupción en organismos públicos, o imagina que es Todos los grupos con identificación política piensan que la corrupción está más enquistada en los organismos públicos que en las empresas privadas, no obstante que efectivamente quienes no se identifican en el eje de izquierda-derecha y la gente que se identifica con la derecha cree que está más enquistada aún en los organismos públicos. Pero claramente hoy día la sensación desde el punto de vista de la ciudadanía es que la gran mayoría de los casos de corrupción ocurren en la esfera de lo público. Cuando metemos ahí municipios, fundaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con las platas públicas, bueno, todos los grandes corporaciones regionales, gobiernos regionales, el Estado, vamos a ver los datos, pero son bien dramáticos. O sea, incluso el caso Hermosilla es un caso donde los afectados por la corrupción son impuestos internos en las declaraciones, digamos, no digo que hayan sido así los hechos, pero impuestos internos y de la CMF son los que salen al baile, digamos. O sea, que son organismos públicos. Son organismos públicos, efectivamente. Ya. Siguiente lámina de este estudio de criterios sobre corrupción que estamos mostrando hoy en exclusiva. En una escala de 1 a 10, ¿cuán corruptos cree usted que son los organismos públicos en Chile? Y aquí hay comparación. Aquí tuvimos una comparación, eso exactamente. En 2020 el 67% se inclinaba en esta escala en decir que éramos más bien, los organismos públicos eran bastante o muy corruptos, o sea, 2 tercios. En solo 4 años esto subió la friolera de 18 puntos. Es que esto es muy impactante. Entonces, solo 4 años. Entonces, la potencialidad que tiene este tema de seguir, de persistir, y bueno, lo vamos a conversar probablemente después, pero de darle una entidad, ¿verdad? Y que la gente empiece a decir, bueno, esto es un problema grave, bueno, tiene una capacidad corrosiva importante. 18 puntos es mucho en términos subjetivos. Claro, y aquí importa, es bueno el ejemplo que diste antes, Cristian, que importa la percepción porque después tiene un correlato en los hechos, o sea, provoca efectos prácticos, digamos. Digámoslo, no son puras opiniones. Digámoslo fácil, viene alguien y dice, son todos los políticos corruptos, y eso es muy verosímil para la gente. Viene un outsider y dice, todos los políticos son ladrones, es muy verosímil para la gente. Entonces, bueno, eso tiene efectos prácticos, efectivamente. Revisemos otra lámina de las de este estudio de Criteria. Percepción de corrupción en diversas instituciones, está buena esta, mira. Nada o poco corrupto. Dios mío. Y bastante o mucha corrupción. Esas son las dos variables de las barras. El 89% cree que hay bastante o mucha corrupción en el Congreso. Exacto. Un 86% en partidos políticos de izquierda. Un 85%, que es más o menos lo mismo, porque está dentro del margen de error. Y en las municipalidades, un 84% en el gobierno. 81% bastante o mucha corrupción en partidos políticos de derecha. 79 en fundaciones y corporaciones, el mismo número en la fiscalía. En la fiscalía. En grandes empresas un 72%, en carabineros un 64%, en las Fuerzas Armadas 61%, en la PDI 58%, y las pequeñas y medianas empresas son las únicas que se salvan. Apenas un 24% cree que hay bastante o mucha corrupción. Sí, así es. O sea, efectivamente la gente está percibiendo que esto es algo que está esparcido, ¿verdad?, a nivel del conjunto de la sociedad y particularmente las distintas instituciones del Estado. No se termina salvando nadie mucho. Y además le sumamos a esto que el foco está puesto en los organismos públicos. Entonces, claro. Bueno, la pregunta acá es ¿qué se hace con esto? Porque al final del día, cuando la sensación de la sociedad es que está absolutamente desprotegida, ¿verdad?, es incapaz de poder, no sé, tener un mínimo sentido de justicia, de apelar a los organismos públicos, de sentir de que es posible que haya un juicio justo, bueno, termina eso corroyéndolo todo, ¿verdad? Claro. Corroyéndolo todo, y bueno, mucho de lo que estamos viendo hoy día
tiene que ver con esta sensación donde al final del día la gente también se empieza a echar para atrás. Empieza a echar para atrás, a disminuir, claro. a decir... Como todos estos son todos corruptos, exacto, no tengo nada que hacer o va a venir alguna alternativa exógena, digamos, exactamente. ¿no? Última, no, nos quedan 2 láminas, ¿no? A ver, la siguiente. Percepción de corrupción de partidos de izquierda y derecha por identificación política. Esto es, por lo que sabes o imaginas, es buena la manera en que se plantea la pregunta, por lo que sabes o imaginas cuánta corrupción hay en las siguientes instituciones. Bastante o mucha corrupción, un 86% en los partidos políticos de izquierda, 81% en los de derecha. En los de derecha. Y lo interesante ahí, Iván, es que la gente que se identifica con la izquierda tiende a mirar a los partidos de derecha con mucha más corrupción, prácticamente el doble que a los partidos de izquierda. Y la gente que se identifica con la derecha tiende a ver la corrupción en los partidos de izquierda prácticamente en el doble de la magnitud de lo que ve a los partidos de derecha. Claro. Así todo, la gente de izquierda y la gente de derecha, en más de un 50%, ve que hay corrupción en los partidos de izquierda, de sus sectores. En los partidos afines, digamos. Exactamente. Por lo tanto, eso es bien dramático. Y lo otro es que los que no se identifican políticamente, ni con la izquierda ni la derecha, ven prácticamente el mismo nivel de corrupción en los partidos de izquierda y de derecha. 94% y 91%. O sea, muy arraigado. Muy impresionante. Ya, y la última lámina, me parece que es la última, sí. ¿La que viene? Que también es comparativa esta. ¿Eh? A ver, percepción de corrupción de partidos. Esta es una comparación entre junio del 2023 y abril del 2024. Por lo que sabes o has escuchado, ¿cuál o cuáles de los siguientes partidos o coaliciones políticas han incurrido más en casos de corrupción? Todas por igual, esto aumenta 11 puntos porcentuales. En menos de un año aumenta de que todos los partidos finalmente han incurrido en casos de corrupción. Hay un 51%, es decir, el porcentaje mayoritario. Y ese es el problema de todo esto. Cada vez que algún partido es imputado, es acusado o lo que sea, finalmente la lógica de buscar empatar termina haciendo que esto sea algo que inflame toda la política. Chile Vamos y el Partido Comunista se mantienen más o menos en los mismos números, 21% en abril de este año, 18% el Frente Amplio, y el Partido de la Gente es el percibido como con menos hechos de corrupción. En términos relativos, sí, así es. Y el Frente Amplio, que hace un año tenía 22, era de los primeros, después del todo, bajó 4 puntos porque finalmente esto se empieza a repartir, se empieza a generalizar. Y lo que aumenta es que están todos metidos por igual. Esto es de junio del 2023, que coincide con el estallido del caso Convenios. Claro, ¿alcanza a tomar esa cifra? Sí. El caso Convenios. Claro. O sea, el año pasado, en junio del 2023, eran 22 puntos, cuando recién estalla el caso Convenios, y ahora baja a 18. De alguna manera, el tiempo como que sana algo. Y empiezan a aparecer casos en otros lugares y empieza a generalizarse y a expandirse como una bola de nieve, esto, ¿verdad?, que va creciendo y al final son todos. Entonces, la pregunta al final del día es, bueno, más allá de los indicadores objetivos, más allá de que estemos en términos relativos mejor que América Latina, bueno, la sensación interna es que estamos en un problema muy agudo, muy extendido y absolutamente generalizado, y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿qué puede pasar en términos políticos, en términos sociales con esto? Claro, con este ambiente, con esta sensación ambiente, que difiere eventualmente de los hechos. Exacto. No, estos no son los hechos, estas son las opiniones. Exacto. Lo que imagina la gente, como plantea Cristian Valdivieso en esta encuesta de criterio. Miren quién aparece en el estudio de mesa central: Angélica Bulnes, Quique Mujica. ¿Qué tal? Que han entrado sigilosamente. Como la magia de la tele. Impresionante, ya están acá. ¿Cómo ves, Coneja, este estudio? Mal lo veo. Mal, ¿no? Y ahí uno también empieza a entender por qué la baja percepción de las instituciones, la baja aprobación que tienen las instituciones, los partidos políticos, el gobierno, el Congreso. Probablemente toda esa baja percepción que tienen, baja aprobación ciudadana, tiene que ver con que la gente siente que está todo inundado de corrupción. Y también uno se pregunta, ¿cuánto ayuda o desayuda esto que haya candidatos? Ahora que tenemos unas elecciones bien como generales en distintos segmentos, ¿cuánto cuesta conseguir candidatos si la percepción generalizada es que todo lo que tiene que ver con la política, con lo público... Claro, es todo radioactivo, todo es corrupto, todo es sucio. Sí, es el lado más bien negativo, pero el positivo también, que se transforma las municipalidades y los lugares como un botín a repartir. Y el incentivo también a entrar al botín y a... O sea, mientras Cristian hablaba, justo se me aparece en Instagram, en X, el alcalde de Rancagua, que andaba con la tarjeta de débito de un proveedor. La usaba, él. El que la fiscalía estaba pidiendo la formalización urgente. Claro, o sea, ya el nivel de impunidad y de desparpajo revela que hay cierta laxitud. Y lo otro... se me había ocurrido eso, la tarjeta de débito. No, si yo no había escuchado algo así. Nunca había oído algo así. Y lo otro que
la Contraloría no alcanza a llegar a todas las municipalidades y el municipio es como lo más cercano al ciudadano común y corriente. Entonces, si hay corrupción en el municipio, el ciudadano común y corriente lo ve como que me están robando la plata a mí. O sea, no me sacan la basura y se están robando la plata. Daniel Matamala tiene hoy día un dato en su columna de La Tercera. Sí, que hay más de 600 investigaciones en torno a municipalidades. Algo así, ¿no? Sí, 640 y tantas. Y de la Contraloría había unas 203. Sí. Mira, son 600 del investigaciones. Consejo de Defensa del Estado. 203 investigaciones, 135 municipios contra 32 alcaldes. Lo que pasa es que el CDE se ha querellado desde el año 2009 203 veces por causas municipales. Y eso significa, porque cuando hay elecciones aumentan mucho las denuncias, porque hay gente interesada en rayarle la pintura a algún candidato, etcétera. Concejales. Pero cuando ya el CDE decide querellarse es porque ya se supone que hay al menos más antecedentes, hubo un estudio detrás, y son 203 querellas en 14 años. No hay región del país que no haya una investigación en alguna comuna. Ahora, ¿eso contribuye a la percepción del estudio? Sí, fíjate que yo creo que acá de pronto hemos puesto mucho foco en que la política, la falta de delivery, como se dice de la política, ¿verdad? Falta de reforma, falta de acuerdos, falta de avance. Pero yo creo que, fíjate que mirando estos datos, mirando esto más sistémicamente, es posible que a lo mejor la política incluso entregue delivery, pero con esta percepción de corruptela, de abuso extendido, posiblemente incluso aprobar una reforma no va a ser, o una o dos reformas, no va a ser algo que descomprima la mirada crítica que la sociedad tiene de este mundo. Es más, cuando vemos que está tan naturalizada la corrupción, la idea de toda la gente probablemente, al ver a cualquier político que entra, ¿verdad? O a un partido que entra en política, es probablemente pensar de que viene a buscar el botín, más que viene a buscar algo positivo. Entonces, hacer una pyme con exacto, mientras esto no sea tan relevante, podemos tener más delivery que el que estamos teniendo y a lo mejor no vamos a solucionar los problemas de confianza. El próximo estudio, Cristian, debería ser entonces como, ¿de dónde se genera esta percepción? Como esos estudios en que preguntan, ¿usted ha sido testigo de algún acto de corrupción? Para ver de dónde se genera esta percepción tan generalizada, que estamos peor que, o sea, la gente siente que estamos peor que todo el resto de Latinoamérica. Es que es bien impresionante eso, porque es súper contraintuitivo respecto a lo que pensábamos antes. Es una buena idea. Una buena idea. Yo creo que el único país que no tiene este problema es Uruguay, entiendo, ¿no? Uruguay es el país que está mejor parado dentro de América Latina. Evalúa bien a los políticos. Tiene mejor evaluación. Y tiene menor índice de corrupción, sí. Claro, pero el índice de corrupción, como tú decías, es de especialistas, de empresarios, como de incumbentes, digamos. Oye, esta semana dio harto tema en este sentido, digamos. La corrupción en los municipios estuvo de fondo, por supuesto en el caso de Daniel Jadwe, pero también de alguna manera rozando lo de Daniela Peñalosa en Las Condes. Vamos a entrar en ese debate con Quique Mujica, con la Coneja Bulnes y con Cristian Valdivieso, pero les quiero mostrar esto. Quiero mandarle un saludo a la gente del DF, porque en estos tiempos lanzar un diario nuevo tiene muchísimo mérito. Esto es Señal DF, déjame ponerlo derecho, ahí está. Señal DF, que es el diario del DF de los sábados. O sea, ahora tienen semana completa. Ahora tienen la semana completa. De lunes a viernes el DF, los domingos el DF más y Señal DF los sábados. La editora es Sandra Burgo. Nuestra Sandra Burgo. Nuestra Sandra Burgo. Trabajó con nosotros un montón de tiempo. Periodista de Watch News. Aprovechando. Mira, uno nunca sabe a quién trabaja, nunca pierde el Quique. Oye, pues trabajó muchísimo acá en Tele 13 y en Tele 13 Radio, la Sandra. Y ella es la directora la editora general. Bueno, fíjate que lo leí ayer. Sí, trae hartas cosas. Porque el DF más, el de hoy día, es súper entretenido. Está bueno hoy día. Bueno. Viene un señor de Uber pidiendo otra oportunidad. Oye, pero el personaje... en vez de Corner ¿Pero viste el personaje? El cuñado Kamala Harris. Es cuñado Kamala Harris. No vi eso. Solo vi que no la hermana se llama Maya Harris. Claro, y él está casado con la hermana de Kamala Harris. Era y es vicepresidente legal de Uber. No, pero lo que más me importa es que pide otra oportunidad, porque todos los que no han estado contentos con el cambio entre Corner Shop y Uber Eats. Oye, ya que estamos comentando la prensa dominical, hay una entrevista en el DF más de Patricio de la Paz a Luis Larraín. Sí. Buena. A 4 meses de la muerte de su hijo, de Luis Larraín. Pato no colabora en Watch News, sí. 2 veces. Ya, no te van a traer ya, nada. Para con los comerciales. Daniel Jadwe, Coneja Bulnes. Daniel Jadwe, ¿qué semana para Daniel Jadwe? Empezamos el martes con... O sea, ¿qué semana? En realidad, ¿se acuerdan que el lunes lo empezamos con Lo Valledor y el IMASEC? Y eso ya parece como que ya quedó totalmente... Sí, como si hubiera sido... Sí, fue una semana larga y pasaron. Y el martes, anuncio de formalización de Daniel Jadwe. El miércoles se le pone fecha, 29 de mayo. Se demora más de lo que yo había apostado. Yo pensé que le iban a poner para de acá a un mes y que iba a coincidir como con la formalización del general Yáñez.
Yáñez, pero... Claro, al final fueron son 8 semanas. Son 2 meses, en menos de lo del general Yáñez, que fueron 5 meses. Sí, exactamente. Ya, tiene fecha y a partir de eso el alcalde Jadwe empezó a disparar con todo. Porque yo creo que lo más llamativo, el alcalde primero... en el Partido Comunista ya había Lautaro Carmona, el presidente del partido, había criticado al presidente del CDE, del Consejo de Defensa del Estado, que se va a querellar, todavía no se querella contra Daniel Jadwe, pero había anunciado que venía algo. Lo critica primero muy fuertemente el presidente del Partido Comunista, dice que no tiene que ser un activista el presidente del CDE, y Daniel Jadwe, una vez avisado de que va a ser formalizado, dice que, bueno, es una persona del Frente Amplio, entonces va por el Frente Amplio. Después, a mí lo que me parece más llamativo es que apuntó directamente contra el presidente. Claro, dice, trabajó en Magallanes. Trabajó en Magallanes. Trabajó con Fernando Atria. Era asesor de Fernando Atria en la convención. Sí, Raúl Pato Italia. Fernández contó, lo Sí. escuché, sí, y dispara contra Crispi. Cuando algunos le dicen tío a Luis Hermosilla, es Crispi, claramente. Claro. Eh, Porque recordemos que Luis Hermosilla fue abogado de Miguel Crispi hasta el día que salió el caso Hasta el día Audio, que, claro. porque él es amigo de uno de Claro, sus hijos. pero alguien fue más allá, el que está a la izquierda de Jadwe es Hugo Gutiérrez. Luego de insultar a la diputada Orsini y de emparentarla con torturadora y traidora. delatora. Claro, como que es una analogía. Ya. Dice él, sale diciendo que esto se fraguó, esta operación contra Jadwe, en una reunión que contó ¿De con la veras? asistencia de Ángel Valencia. Mira, pone fecha 2023. Con la venia de Ángel Valencia, del ministro Lizalde, porque siempre ha sido enemigo de Jadwe, dice... Y porque es compadre de Gutiérrez, Valencia. compadre de Valencia, dice Gutiérrez. con la venia Camila Vallejo, que no quiere competir en las primarias contra Jadwe, de las primarias del Partido Comunista, y con la venia también de Carolina Toa. Así se explayó ¿quién Hugo faltaba? Gutiérrez. Así se fraguó todo este caso contra Jadwe. Esa es la Estuvo en versión la de Gutiérrez. reunión. Claro, no sé de dónde No la sé quién saca, más. El pero- caso venía de antes, eso sí. Si eso es lo que molesta, lo que molesta en el Frente Amplio es que estos personajes como Gutiérrez y Jadwe no tienen control interno del PC. O sea, Hugo Gutiérrez es militante del PC, no es un outsider, fue diputado y dispara Fue convencional. miembros del gobierno, yo creo que el PC es el partido más grande del gobierno, y dispara con ese lujo de detalle una acusación que es muy grave. O sea, que se fraguó un acuerdo entre el fiscal, los ministros, la moneda, imagínate el entuerto, y lo da con lujo de detalle y la tira y queda dando vuelta ahí. Jadwe dispara contra todo, la tira y Por queda eso dando la vuelta ahí. gente después cree que está Que todo todo- que- corrupción. que todos son corruptos. Efectivamente, el indicador de los países que tienen más indicadores, o sea, más niveles de corrupción, tiene que ver con la falta de independencia de los poderes. Entonces, cuando la justicia, y particularmente la justicia, cuando la justicia está enlodada, cuando la justicia no es independiente del poder político, y lo que es un poco el relato que trata de armar al alcalde Jadwe, que dicho sea de paso es un relato bastante parecido al que arman todos los políticos cuando son inculpados de hechos de corrupción. Todo esto va tejiendo esta suerte de cáncer progresivo que es la percepción de corrupción y donde todas las instituciones finalmente trabajan para solo algunos, que son los poderosos, ¿verdad?, lejanos de la gran mayoría de las personas. Entonces, por eso que creo es que es tan grave lo que estamos viviendo, porque al final del día no es solo el municipio, del municipio se irradia ¿verdad?, al cohecho, del cohecho se irradia a la culpabilización de las otras instituciones. No nos olvidemos que Daniel Jadwe se querelló contra la Contraloría en su minuto, después disparó contra la Fiscalía, ahora dispara contra los tribunales de justicia. Entonces, todo queda manchado, ¿verdad?, en esta secuela de cosas. En otros países llaman el lawfare, que es cuando alguien que está acusado de corrupción dice como el sistema judicial Están está usando usándome el sistema para judicial sacarme del camino. para un objetivo político. El Y eso es lo lawfare. que ha hecho Jadwe esta Oye, semana. interesante el silencio de Carol Cariola, que no es precisamente amiga de Daniel Jadwe, digamos. Ya sabemos que está dentro de los comunistas que no comulga mucho con Jadwe. Pues que yo creo que se explica porque están en la negociación de la mesa de la Cámara, pero Juan Diego Montalvo hoy en su columna del Mostrador dice, menciona 3 casos: Nicolás Cataldo, Iracy Hasler, y se me fue el tercero, es que me acabo de acordar, el tercero de 3 jóvenes de una generación un poco más joven del Partido Comunista, que no le prestaron ropa en nada a Jadwe. No, Cataldo fue particularmente puntúo en la crítica. Yo creo que prestarle ropa a Jadwe significa reconocer entonces que hay una operación del Frente Amplio para votarlo y que esa operación está orquestada desde la moneda, desde el presidente hacia abajo. O sea, Jadwe, como decía Cristian, acusa a todo el mundo. Ahora también esta semana fue el sionismo, que también lo persigue, los medios de comunicación, la tercera, las periodistas, los periodistas. Se ha querellado contra la Todos, tercera. todos están contra él.
no es tan importante Jadwe para que todo el mundo esté contra él. Habría que hacerle también un baño de humildad. Pero espera, yo tengo un matiz con la postura del Partido Comunista, que hemos visto que el Partido Comunista supone que es muy Camila disciplin- Vallejo, esa era la tercera que Claro, nos contaba. pero que tampoco... O sea, no es que no le han prestado ropa. No se han tirado en contra de él. O sea, no han hecho... No prestarle ropa es lo que hizo RD con Catalina Pérez cuando empezó el caso Convenio. Que le suspendieron la militancia, después claro. la expulsaron. Eso no prestar ropa. Acá han dicho como, bueno, acá la justicia tiene que investigar, hay que dejar que las instituciones funcionen. Yo creo que el más vocal en eso fue Cataldo, el ministro de puede Educación, ser. que dijo, hay cosas que simplemente yo no comparto. O sea, que fue bien duro. Claro, en el un único punto que de hace prensa, una crítica o sea, de como... hablando con la prensa ahí en La Moneda, digamos. Ahora Ahora- Jadwe tiene su público interno en su PC. o sea, Sí, por eso también. tiene mucha... Partamos Cristian de Valdés. la base que Daniel Jadwe está diciendo que el gobierno estuvo involucrado Claro. en un acto para sacarlo del camino cuando él podía haber sido candidato o cualquier cosa y lo están dejando en el camino. El gobierno del cual el Partido Comunista es el partido más importante o uno de los más importantes. Entonces, es bien, digamos, particular o bien demostrativo el poder que tiene Daniel Jadwe dentro del Partido Comunista, el hecho de que al menos no le hayan suspendido la militancia, no por estar ni siquiera formalizado, por lo que está diciendo. Si lo que Claro. está diciendo es que el presidente de la República, del partido, del gobierno cuyo partido, el Partido Comunista, es un eje central, ese presidente estuvo involucrado en una operación. Mira lo que está diciendo. Y el Partido Comunista, no solo a algunos le prestan ropa, sino que además no solo no le suspenden la militancia, y no estoy hablando de la imputación, estoy hablando de lo que está haciendo. Entonces, es muy, muy demostrativo del poder que tiene Daniel Jadwe. Algunos dirán del grado de matonaje, del miedo que infunde, lo que No, sea. pero es cierto, tiene margen. Evidentemente muy tiene grande margen. el margen. Claro. Oye, Perdona, Jadwe, hagamos la cronología. Jadwe habló, esto fue el martes. Claro. Claro, en su Jadwe programa. habló el miércoles en su programa Su Sin programa Maquillaje. Y el Iba a hablar Iba a hablar el jueves. Iba a hablar el jueves en No esa habló. conferencia de prensa que se suspendió. Sí, se timó. Ya, es que algunos dicen que le recomendaron que no lo hiciera, pero no hay... como no que hay- a no último hay- momento hubo un llamado. Claro, pero no hay prueba alguna. Y el viernes él decidió salir Por la radio grande. Usach. Salió en la radio Usach en la mañana, dio una entrevista, digamos. Claro. Y al mediodía inauguró la Feria del Libro de Recoleta. Y también habló. Y también habló, y habló largo. Y no Le bajó el respondió tono. a la No, ministra Toá, que le había pedido más humildad. Dijo, cuando uno está frente a este tipo de situaciones tiene que ser más humilde. No puede ser que todo lo bueno sea responsabilidad de uno y todo lo malo sea culpa de los demás. Pero Y imagínate- ahí salió con todo. imagínate con mesura. Ahí dijo, oye, aquí hay una campaña contra mí y miren quién hace las designaciones, quién No, designa al presidente del y Consejo lo más, de Estado. lo más gracioso es que pidió mesura en las declaraciones. Pero es Claro, increíble. prudencia. Hay que ser prudente. Cristian Valdés. Es que cuando uno escucha las declaraciones del alcalde Jadwe, uno podría cambiar al presidente Boric por el presidente Piñera y sería prácticamente lo mismo. Claro. Si es muy grave lo que él está diciendo respecto de su propio gobierno. El gobierno tiene tres ministros muy relevantes, Cataldo, la ministra Jara Y Vallejo. y la ministra vocera dentro del gobierno. O sea, tiene dos dentro del comité político, Cristian. Exactamente, todo dentro del comité político. Entonces el Partido Comunista no puede ser indiferente. Y lo otro que creo yo como señal más política respecto a este episodio es la debilidad que tiene el Frente Amplio hoy día dentro del gobierno. Es decir, si la tensión claramente está puesta entre el PS, el Partido Socialista, que es el que está quitándole ropa a Jadwe, y el Partido Comunista, y ambos de alguna manera meten al Frente Amplio como jamón del sándwich, es porque el Frente Amplio está muy debilitado. Claro, porque está algo muy pasa con el debilitado Frente como Amplio. partido y hoy día, Es un el buen poder punto. dentro del gobierno lo tiene los Oye, comunistas y el Partido Socialista. falta un capítulo de esto, Jadwe, porque asegura la tercera que Jadwe se va a ir de prisión preventiva. O sea, O por lo menos que la fiscalía va a pedir eso. va a pedir y se puede ir Va a de pedir. prisión preventiva. Además, le falta el caso Luminaria, LED, que es otro caso aparte. El caso- Claro, este caso farmacias populares. Claro. Ahora, no fue Recoleta lo único que nos ocupó, también nos ocupó la comuna de Las Condes, por cierto, y la, no sé, saga, la agonía de Daniela Peñalosa para su reelección. Hablemoslo a la vuelta de la pausa. Estamos con Quique Mujica, con Angélica Bulnes y con Cristian Valdivieso en esta edición de Mesa Central, donde estamos listos para abrirle la puerta al censo. ¿Están listos ustedes también? ¿Lo censaron ya ustedes? No, a mí no me me ha censaron, tocado. me A mí sí, me a censaron. mí sí. ¿También te censaron? Me censaron. ¿Y contestaste todo? Contestamos todos. Contestamos, muy Dijo, bien. hago encuestas, no yo no puedo estaba, así que contestar. contestó mi mujer. Desde marzo hasta junio de este año abramos nuestras puertas a conocernos y saber cuántos somos y dónde y cómo vivimos. Abramos la puerta al censo y si quieres informarte de esta gran tarea, país, entra a censo2024.cl. La pausa y volvemos con Cristian Valdivieso, con Angélica Bulnes y con Quique Mujica en esta edición de Mesa Central.
Angélica Bulnes, con Quique Mujica, con Cristian Valdivieso para comentar la actualidad de la política de esta semana, que estuvo también marcada, ya lo comentamos lo de Recoleta en el bloque anterior, muy marcada por la decisión de la alcaldesa Daniela Peñalosa, que con todo Paula Comandario el viernes en Tele 13 Radio se había tomado antes del 1 de abril, que es el día en que se conoce lo de la apertura de cuentas del secreto bancario por la Fiscalía, Coneja. Bueno, yo tengo una pregunta que yo creo que la gente también se hace en sus casas, porque a mí me la han hecho harto, que es ¿por qué importa tanto Las Condes? ¿Por qué estamos hablando como desde el 25 de febrero? Literal, sí. De la comuna de Las Condes, que es una comuna que para la derecha es sumamente segura, más allá de quien se presente incluso. Entonces, ¿por qué creen ustedes? ¿Cuál es su hipótesis? Quiero saber la hipótesis. ¿Por qué importa tanto? Cristian Valdivieso, que entiende la opinión pública. Sí. Bueno, porque es un pueblito que está entre los cerros y el cielo, entonces sí, es maravilloso. Bueno, primero, pero el dato objetivo es que Las Condes es una de las 10 comunas más grandes del país. Entonces, electoralmente, más allá de que sea el reducto de la derecha, ¿verdad? Grande en población. La comarca, de población, exactamente, tiene alta población. Entonces, tiene un voto obligatorio. Pero el ¿por qué está? Porque yo creo que ahí de alguna manera se ha cristalizado una fuerte tensión en la derecha. En la derecha no solo entre republicanos y la UDI, donde uno podría verlo así como en una primera mirada, sino también en una derecha que quiere mirar Las Condes como algo que tenga una proyección eventualmente más allá de eso. Una derecha que de alguna manera todavía está tensionada entre quienes empujaron los dos procesos constituyentes y quienes no quisieron empujar ninguno de los procesos constituyentes, y una derecha entre que cree que es posible competir con José Antonio Kast y Evelyn Matei, y otra que cree que eso es fratricida y un acto de canibalismo peligroso. Entonces creo que todo eso de alguna manera se cristaliza en un escenario que se llama Las Condes. Y que se expresó el 2021 porque recuerden que Daniela Peñalosa le tuvo que ganar a Gonzalo de la Carrera, que era el candidato republicano. Peleado, pero bien, le ganó bien. Le ganó bien, sí. Le ganó porque creo que fueron como 10.000 votos de diferencia. Si ahora lo que está sonando es Marcela Cubillos como posible candidata presidencial. ¿Cómo? Que esto sería el primer paso, eso es lo que se habla en la derecha, el primer paso de una posible carrera presidencial, no sé cuándo. Siempre los políticos están al cateo de la laucha, como se dice. Y creo que en la figura de Cubillos pasa algo, es como la tercera vía entre los que no están convencidos con Kast, porque es muy duro, y los que no están convencidos con el lado de Matei, porque es muy blanda. Cubillos, supuestamente, sería una figura consular de la derecha que podría aunar esos dos mundos divergentes si hay una baja en Evelyn Matei o hay una baja en José Antonio Kast por desgaste, porque empieza el fuego ahora. Entonces, está dando vuelta a esa idea, no en toda la derecha, pero en un grupo de la derecha que como que Cubillos es bueno que entre en Las Condes como independiente al margen de los castistas o los mateístas. Ya, o sea, Las Condes, Coneja, es más que Las Condes. Por supuesto que es más que Las Condes, y además también lleva mucho tiempo siendo un bastión de la UDI. Entonces, 32 años, literal. Exactamente, entonces es un lugar para la UDI muy importante en términos de las redes que se han tejido ahí, cómo ha sido para ellos una plataforma desde Las Condes al mundo. Y entonces, ahora lo que podría pasar es que, porque Marcelo Cubillos está bien, es parte del ADN de la UDI, era su primera militancia, pero hace ya hartos años que no es militante de ahí. Claro, 11 años. 11 años. Ella dejó su militancia cuando Andrés Almani iba a ser candidato presidencial. Claro. Para apoyar a su marido. Pero, ¿y ahora va a seguir yendo como independiente? ¿Ella está juntando firmas para presentarse como independiente? ¿O ha ahora... contestado poquitas preguntas. Las contestó una vez en el aeropuerto el otro día. En el Mercurio tiene una cosa como con 2 o 3 preguntas y lo que ha dicho es que sí, que sigue como independiente. Bueno, yo le pegó el sablazo también. El viernes también. Claro, le tiró esto de no voten por los que juntan 1000 firmas. Los llaneros solitarios, dijo. Pero te das cuenta que todo eso lleva agua al molino de Cubillos, porque de alguna manera, si la que está mejor posicionada en la encuesta, la que se supone es la candidata de la derecha, que es Evelyn Matei, ya empieza a hablar con ella, quiere decir que le está dando entidad, claro, le está dando estatus a alguien que viene a desafiarla de todas maneras. Porque hay otra candidata que está juntando firmas, ojo, Catalina San Martín. La concejal. Que era de Evópoli. Claro. Se fue de Evópoli y está juntando firmas y va a llegar a la papeleta. Dice que va a ir, sí o sí. Que en el equipo de Matei decían que se refería a ella. Claro. No a Marcelo No, pero efectivamente, como dice Quique, como dice Quique, una Arbona de la derecha. Arbona de la derecha, claro. No, como dice Quique, claro, yo creo que ella, Cubillos, como el área achurada del diagrama de Venn, pues es que conecta los dos mundos de alguna manera, y creo que por eso que Las Condes ha sido tan importante, y creo que va a seguir siéndolo, porque
Porque puede terminarse pasando que Las Condes sea una parada y no el destino final de Cubillos. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero a diferencia de lo que le pasaba a Evelyn Matei, que llevaba mucho tiempo en Providencia y mucho tiempo habiendo anunciado su candidatura presidencial, a ella le costaba mucho ir a Providencia, ir a la reelección, ¿verdad? Quedar cobijada en la reelección de Providencia para después, a los pocos tiempos, salirse. Pero tengo la impresión de que si a Marcela Cubillos le va muy bien, el costo de ella de salirse de Las Condes para asumir una candidatura presidencial sería muy baja, porque todo indica que los votantes de Las Condes estarían muy contentos si le va muy bien, que no solo se quede en Las Condes, sino que asume una candidatura presidencial. Entonces, ojo ahí, porque efectivamente estamos en la derecha con dos candidatos bien parados, bien posicionados, Kast y Matei, pero queda mucho para la elección presidencial, y lo que hemos visto en el último tiempo es que los desgastes se van produciendo con fuerza en el tiempo, y hoy día la candidata Matei, que es la mejor parada de todas, bueno, va a estar más presionada por una campaña, porque hoy día es candidata en los hechos. ¿Qué es lo que le pasó a Joaquín Lavín, que viene al programa en el siguiente bloque, pero le pasó eso, tuvo ese desgaste? Es Bueno, que claro. es el temor, porque pasó lo mismo. Lavín renunció a la reelección en Las Condes, se dedicó a su campaña presidencial y le fue mal. Ungió a Peñalosa, de hecho. Claro, entonces ahora dice, bueno, Matei le puede pasar lo mismo. Según la gente cercana a Matei, son historias distintas. Pero claro, cuando, como decía Mario Marcelo hoy día en la entrevista, cuando te entra el bicho, refiriéndose a la candidatura, le preguntas si va a ser candidato, y dice, cuando te entra ese bicho, todo empeora. Me dio risa el Es bicho. verdad. Claro, en el fondo, claro, cuando entra el bicho ya, y Evelyn Matei es la candidata presidencial hoy día, claro, ya empieza el desgaste, repetirse la figura, la posibilidad de errores. Todos van por ti. Todos van por ti, porque además es la primera en la pole position. Entonces se hace difícil, y esa es una de las razones de quienes estaban con él, que ella se presentara a la reelección, era que se quedara ahí la figura municipal un poquito resguardada antes de lanzarse inmediatamente a la carrera. Pero ya está. Ángel. Pero lo que hay que decir, yo no sé, no tengo tan claro todavía, yo creo que es un poco rápido, para saber cómo se ha evaluado en la derecha la acción de Marcela Cubillos, pero de que supo aprovechar el momento y actuó muy rápido y sin contemplaciones. O sea, cuando acá mismo Arturo Esquella, el presidente republicano, acá fue una entrevista al Mercurio a comienzos de marzo, el 3 de marzo. 3 de marzo. Arturo Esquella, el presidente republicano, dice, no sé, nosotros podríamos competir en Las Condes porque es un lugar donde la derecha puede competir, porque es un sitio seguro. Porque el triunfo es seguro, claro. Y lo que estaban preocupados los republicanos en ese momento era que la UDI, viendo que la situación de Daniela Peñalosa, que es un personaje al que han defendido bastante, pero que se complicaba, las investigaciones en la Comuna de Las Condes decían, lo que va a hacer la UDI es que va a hacer primaria, va a anunciar, o sea, va a saltarse las primarias, va a decir se mantiene Daniela Peñalosa, y una vez pasado el periodo para inscribir primarias, que es este miércoles, van a sacar un tapado. Claro. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Claro, y por eso es que ella lo anuncia por el diario. Entonces Arturo Literal. Esquella dice, estamos dispuestos a competir, y Marcela Cubillos mira y dice, no, acá no vamos a tener una competencia republicano-Chile, vamos, no tiene sentido, esta es mi oportunidad, yo puedo unir a los dos mundos. Esa es su lógica. Exacto. La Y de UDI hecho lo hace el Día 6. del homenaje o sea, de- tres días después. Lo hace el día del homenaje a Sebastián Piñera en el Congreso. Claro. Lo O sea, que fue una generó- movida rápida, porque ella le manda un mensaje de WhatsApp a la alcaldesa Peñalosa el día anterior, el 5 de marzo. Y le Y dice lo comunica por WhatsApp. Le comunica por WhatsApp. que la diferencia de Que comunicarle que iba a tiene hacer su harta molestia eso. Y le dice, voy a anunciar esto, y sale al día siguiente la ¿Ahora tercera. usted no cree que la gente de la UDI vota feliz por Marcela Cubillos? Sí. Felices. O sea, Cubillos yo creo que representa parte. la... Pero no, yo estoy hablando O sea, de las bases, ¿ah? Sí, pero digo, La base. tanto una parte que detrás de esta operación también hubo gente de la UDI. O sea, en esta operación no es que a la UDI, también hubo gente que le gustaba la idea de Marcelo Cubillos. Hay un mundo como más fáctico de la UDI que no Por sé eso que si yo- Y la Marcelo pa- Cubillos y- les pidió permiso, Y la parte pero... de RN que está que todavía tiene simpatías con Alamán, puede ser también. Por eso que probablemente que haya una operación un poquito mayor, porque efectivamente esto no tenga que ver solo con un partido u otro partido, sino Esta que con sí que es los una operación, dices ejes tú. de poder dentro de los mismos partidos, ¿verdad? Que algunos le están cobrando algo a la UDI, quizá haberse metido en un segundo proceso constituyente, después a otros cobrándole a republicanos no haber sido capaces de sacar adelante la Constitución, Y es el mundo Cubillo, ¿ah? y el mundo Cubillo. Que siempre criticó el segundo proceso constituyente. O sea, Claro, aquí hay algo, claro. aquí hay algo en Las Condes porque, digamos las cosas como son, cualquier persona de la UDI hubiera ganado la elección en Las Condes. Entonces, armar toda esta suerte de crisis, ¿verdad?, dentro de Las Condes, dentro de la derecha, es porque alguien quiere mover las aguas dentro del molino, quiere cobrar algunas cuentas y dejar posiblemente instalada una Un buen posible posible candidata presidencial, porque lo que le pasó a la UDI, el lenguaje
terrenal es que le hicieron una mexicana. Si después de 32 Claro, años, exacto. le hicieron una mexicana, después de Sí. 32 años teniendo Las Condes como su comarca, que Se se la la vengan robaron. a quitar, Se la quitaron. es un acto innecesario. Ahora, acá hay una operación donde probablemente se están cobrando otras cuentas, porque no era necesario. Cualquier UDI, podría no haber sido Peñalosa, cualquier UDI ganaba Las Condes. Sí, ahora se estaba fraguando hace rato, porque yo escuché a Marcela Cubillos, que es panelista en el programa de Checho Irán en la radio, hace rato que estaba decía, ¿por qué el que tiene mantiene? Estoy en contra de eso. Además, lo que pasó en Vitacura es virtuoso porque hubo cambio de poder y supimos la Mira, lo que pasó... Claro, entonces dice, ¿por qué el que...? Y yo dije, ya, aquí hay algo. Bueno, y después se lanza... No tenía idea que iba a hacer Las Condes, pero claro, fue una mexicana y de un día para otro y desestabilizó completo el sistema, porque, bueno, venía una candidata también, Peñalosa venía bien debilitada por Sí, todo lo que estaba hace pasando. hace Claro, rato. sacarla sin lo que hubiera pasado en corrupción era más complejo. Era más complejo, pero no tenía la venia de toda la derecha Peñalosa. Claro, o sea, si no hubiera tenido los casos, no hubiera tenido flanco, no hubiera habido margen para... Claro, pero acá había un argumento. Y eso es, tú lo vas a hablar ahora con Joaquín Lavín, que viene en el siguiente bloque de entrevista, pero él hoy día plantea en el Mercurio que parte de lo que ha pasado en Las Condes, parte del problema es que como la última elección fue competitiva y Daniela Peñalosa tuvo que competir con Gonzalo Lacarrera, el Consejo Municipal quedó fracturado. Ah, claro, en una entrevista la tercera, de Joaquín En la Lavín. tercera, Sí, perdón, sí. sí. Y entonces Ya. dice, el Consejo Claro. Municipal quedó fracturado y el Consejo Municipal ha sido el principal, el Consejo Municipal que es prácticamente entero de derecha, pero de las distintas distintas derechas, derechas. claro. Y el Consejo Municipal ha sido el que más ha empujado las críticas, las investigaciones con respecto a Daniel Peñalosa y las horas extraordinarias Claro. y la compra del CEFAM. Ahora Esto en la UDI también- llaman un consejo hostil. Sí, yo creo que también se explica porque la irrupción de republicanos en el mapa de la derecha. Si Las Condes se desordenó, cuando empezaron a aparecer Gonzalo Lacarrera, Cristian Araya, toda gente más a la derecha que la UDI. Que o terminaron descendido de la siendo los UDI, dos diputados republicanos en ese distrito. y ¿no? los convencionales les fue bien. O sea, esto que era monopolio de UDI-RN, más que Bópolis Vitacura, republicanos desordenó el mapa. Es gente que está a la derecha de la UDI. Melnik siempre ha sido un crítico de la UDI y de todos los procesos constituyentes ha habido y por haber y por qué entregaron la Constitución. Como Ese la es el derechita mundo. cobarde, La crítico derechita de cobarde. eso. Es una posición que no es demasiado, no es lo suficientemente dura, Claro. digamos, básicamente, ¿no, Cristian? Claro, por eso yo veo que acá hay una operación o hay gente que piensa que ir tan divididos entre Matei y eventualmente Kast es algo muy peligroso para la derecha. Porque claro, en el imaginario que los dos van a pasar a segunda vuelta, uno puede decir, bueno, que se anulen en la primera vuelta, pero es bastante ingenuo pensar de que llegado el momento electoral la izquierda no va a ser capaz de poner un centro izquierda a alguien en segunda vuelta. Entonces, al darse esa dinámica, yo creo que hay gente que piensa que hay que buscar la zona achurada del diagrama de Venn, alguien que logre convocar a ambos mundos, Claro. porque además, primero, tienes un tema electoral que no tienes asegurado. Y segundo, después para gobernar, al final del día, cuando uno se pregunta por qué el presidente Boris tiene un 33%, a pesar de... Bueno, entre otras cosas porque no tiene críticas desde la izquierda. El presidente Piñera, la presidenta Bachelet tenían una oposición de derecha y tenían una oposición por la izquierda. Entonces, en este caso, una candidatura como la de Evelyn Matei tiene que ser capaz de mirar hacia la derecha también, porque de lo contrario puede gobernar con Chile Vamos y sin republicano y va a tener de nuevo la atención por ambos lados. Está bueno, está buena. Ya, y mientras tanto, una cosa que es importante, Ya, lo último. mientras tanto la derecha pelea por Las Condes y también lo que va a pasar en Barnechea, donde aparentemente hay muchos interesados por ir, la centroizquierda y la izquierda están avanzando, pareciera, con bastante poco ruido en sus negociaciones electorales, hasta donde sabemos. Vamos a ver de aquí al miércoles. Vamos a ver de acá el miércoles cuando cual. se matriculen las primarias. Las pero- primarias. Se Oye, inscribe las primarias el miércoles, sí. Cortito, para no amargarle el día, pero hay mucha repercusión en el mundo, así partió el COVID, por eso lo digo, de un hombre que está en condición crítica por el virus B. El virus B es una hepatitis ¿Ya? que es mortal, ¿Ya? o te deja con lesiones cerebrales graves. Lo mordió un mono a este señor y está a punto de morirse y hay mucha ¿Dónde? preocupación en Hong Kong. Hay mucha preocupación porque esto se empieza a... Porque el virus se replique. Sí, se reproduzca. sí, de haber sido un comentario del COVID que alguien dijo, oye, hay un tipo que lo mordió un murciélago y le dio COVID, o se comió un murciélago. ¿Y tiene una enfermedad rara? Y terminamos como terminamos. Así que hay muchas Gracias, notas. Quique. Gracias, Qué rico Quique, para el por domingo. ayudar. Qué Nos vamos muy lindo, qué lindo contentos. momento. La corrupción no es de nada. domingo. Ah, Lo salvaje. dije. Quique Mujica, Angélica Bulnes,
Cristian Valdivieso, muchas gracias por compartir esta parte del domingo con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Chao. Nosotros nos vamos a una pausa. Hacemos Mesa Central acá en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y con nuestros auspiciadores. Hazla corta con Rex+, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más eficiente porque apoya a las empresas a calcular sueldos sin errores, marcar asistencia, estar al día con la normativa laboral, entre otras tareas del área de recursos humanos. Rex+, siempre te puede ayudar. Conoce más en rexmas.com. Pausa. Y al regreso con el exalcalde de Las Condes, ex candidato presidencial Joaquín Lavín acá en Mesa Central. Volvemos. Lo prometido, el exalcalde, ex candidato presidencial Joaquín, ex ministro también. Vale, tanto currículum que tiene una trayectoria tan dilatada. Joaquín Lavín está con nosotros hoy en Mesa Central. Joaquín, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, gracias por la invitación. Estábamos sacando la cuenta que la última vez que vino con Alberto Mayor. Y andaban en esa gira, sí, haciendo como unas conferencias, mostrando un tipo de diálogo que cruzara fronteras, que cruzara barreras, que derribara esas barreras. No sé si le ha ido muy bien, porque como están las cosas, ¿qué piensa usted? Yo pienso que eso es lo que necesita Chile, Iván. O sea, el problema de Chile es que ya no es tanto quién gana la próxima elección, sino que es cómo gobierna. Y en esto llevamos ya 4 o 5 gobiernos en que gana alguien, la oposición le saca la mugre, llega al gobierno, los que estaban antes en el gobierno, entonces ahora son oposición, le sacan la mugre al otro, y finalmente Chile está estancado y no pasa nada. Y estamos viviendo en un mundo dominado en el fondo por la polarización, por las redes sociales, en que tú tienes esto que se llama la economía de la atención, que hay tantos estímulos para la gente, que en el fondo el político, entre comillas, que quiere destacarse, y eso está mal a mi juicio, lo que hace es descalificar violentamente al adversario, decir algo muy fuerte, de tal forma que se transforme eso en titular. Eso llama la atención. Eso llama la atención, pero obviamente con eso no avanzan los países. Entonces, nosotros hicimos esto con Alberto Mayor el año pasado, lo repetimos en varias partes, porque en el fondo llamó la atención alguien que fue candidato presidencial del Frente Amplio, alguien que fue candidato presidencial de la UDI, como en mi caso, que dicen, oye, pongámonos de acuerdo en estas cosas y hagámoslas. Claro. Y más allá de que nos haya ido bien o mal, es lo que necesita Chile, y por tanto este año lo que nosotros queremos es ampliar este grupo. Pero eso es otra entrevista. Ampliarlo, ya está. Sí, sí, sí. Ya. Vamos a ampliar este grupo con personas que provengan de diferentes sectores políticos. De lugares... En que la pregunta sea, oye, no de dónde vienes, o con quién estuviste, o partidario de quién fuiste, sino que a dónde quiere que vaya Chile. Eso es lo que se necesita. Hoy día estamos viviendo en un momento en que la economía chilena, por ejemplo, está estancada y deberíamos estar viviendo en un momento estelar. Tenemos el cobre a $4, tenemos todo lo que el mundo necesita para enfrentar el cambio climático, cobre, litio, hidrógeno verde, energía renovable. Y eso no está pasando por por el sistema político que tenemos, por el debate político que tenemos. Eso no está pasando porque el debate político es de pésima calidad y por tanto el objetivo es muy de corto plazo. ¿Cómo ganamos? No cómo le doy la mano al otro para que Chile salga adelante. Y porque además hemos ido poniendo como trabas para los proyectos. Leí hoy día a Enrique Correa, en un diario. La tercera, me parece. Creo que era la tercera, efectivamente. Sí. Mira, hay un tema en la región del Biobío con Huachipato. Claro. Ha salido en todas las noticias. Pero también hay otro tema, que resulta que es un mineral que es crítico para el cambio climático, que se llama las tierras raras. Claro. En Penco. Fue rechazado el impacto ambiental, ahora lo presentan de nuevo, fue rechazado el impacto ambiental porque no se protegió bien, a juicio de la CONAF, un naranjillo, que es un árbol silvestre a esta altura, un naranjillo. Claro, y echa abajo un proyecto que significa 2.200 empleos. Entonces, en el fondo, estoy de acuerdo con Enrique Correa en una cosa que él dice, el gobierno no puede ser neutral en esto. Obviamente que hay que proteger el medio ambiente, pero el gobierno la instrucción que tiene que dar a su gente, a la Ceremi del Medio Ambiente, al Consejo de Ministros, es, oye, yo necesito que en Chile se hagan las cosas, por tanto necesito que estos proyectos salgan adelante. Cuiden ustedes para que se proteja el medio ambiente en todo lo que corresponda, pero que se hagan las cosas. Ya, pero es un problema de énfasis. Eso no está pasando. Es un problema de énfasis, no es un problema del diálogo político, de lo polarizado que esté. Están mezclados. Obviamente que tenemos un problema de lo que se llama la permisología. Claro. Le he escuchado esto, Sebastián Edo, yo también leí la biografía de Elon Musk, de Walter Isaacson, ya que escribió esta biografía, en que Elon Musk creó una empresa de cohetes para llegar al espacio, y la NASA le decía, mira, es que el cohete tiene que cumplir con tal requisito, tal otra. Lleno, imagínate la permisología para hacer un cohete para ir al espacio. Y Elon Musk fue desafiándole todas esas cosas, y al final, digamos, terminó haciéndolo, bajando 10 veces los costos de ir al espacio. O sea, Chile necesita como
revolución, en que muchas de las cosas que estamos haciendo, digamos, oye, ¿tiene sentido o no? Te voy a dar un ejemplo. 3.000 niños sin colegio, y resulta que hay una ley que dice que está prohibido crear colegios en, no sé, una lista gigantesca de comunas. O sea, que pone requisitos. Es absurdo, claro, es absurdo. Entonces, necesitamos como un remesón en lo económico que nos permita salir adelante, y para qué decir en los otros temas. Es igual de grave, son 800, vi que actualizaron la cifra el viernes pasado. Los que van quedando sin colegio ahora, pero eso gracias a que a los alcaldes les dijeron, oye, metan más niños por clase, lo cual también tiene un efecto en términos de calidad de la educación. Así es. Pero Oiga, bueno, volvamos a la cruda realidad de la política. La UDI se va a quedar sin alcalde en Las Condes después de 32 años, después de que usted inaugurara ese ciclo en 1992. ¿Qué le parece desde el punto de vista de su partido, desde el punto de vista de lo que significa para su partido la comuna de Las Condes? yo estoy en una etapa, Iván, que la vida partidista propiamente tal, no es como, para mí yo creo que ya no es lo esencial, y creo que para Chile tampoco. Entonces, para mí la mirada que yo te tengo que dar es la mirada desde el punto de vista de los vecinos de Las Condes. Y creo que desde el punto de vista de los vecinos de Las Condes, más allá de que la próxima candidata, Marcela Cubillo, era de la UDI, ahora es independiente, más que ella, creo que la fórmula en que se optó finalmente es mejor para los vecinos de Las Condes. Da lo mismo lo que importa desde el punto de vista de los partidos. De los partidos da lo mismo, eso da lo mismo. Yo creo que sí, da lo mismo. Tengo que mirarlo desde el punto de vista de los vecinos. O sea, ¿qué quieren los vecinos? Los vecinos quieren, digamos, la mejor alcaldesa posible. Que se solucionen los problemas, claro. Y yo creo que el punto esencial con Daniela Peñalosa fue que, desde el punto de vista de el día a día de los vecinos, yo soy vecino, y desde el punto de vista del día a día de los vecinos, estuvo bien, se mantuvo el estándar. O sea, yo creo que efectivamente Las Condes es la comuna más segura de Chile, es la comuna que mejor mantiene, no sé, las calles, las áreas verdes. ¿Qué necesita la gente en las comunas? Orden y limpieza y seguridad. Si te preguntan en todo Chile, ¿qué pide la gente? Orden y limpieza y seguridad. Y eso, el estándar de Las Condes fue muy alto. Pero sí creo que se rompió la unidad de propósito, digámoslo así, entre el consejo y el alcalde. Claro, ¿qué es lo que plantea usted en una entrevista de Paula Cadena en La Tercera? Y eso obviamente que afecta, es primera vez que pasó en Las Condes, no había pasado antes, y eso afecta fundamentalmente los grandes proyectos. Porque obviamente las cosas se traban y las cosas no salen. Pero eso, Joaquín, es política. Eso es política. Claro. Por supuesto que eso es política. Y eso termina afectando a la gente. Efectivamente. Por eso creo que la gracia que tiene Marcela es que se plantea como independiente. Me imagino que tendrá que apoyar a las listas de concejales, digamos, de todos los partidos. De todos los sectores. De todos los sectores y partidos que la respaldan a ella. Y por tanto va a poder ella volver a unir el consejo con el alcalde tras los objetivos comunes que requieren los vecinos de la Claro, de modo que no haya la hostilidad que se vio en estos 3 años, digamos. Claro que siempre que se produce esta situación de un divorcio, hay culpas compartidas. No lo sé, hay que estar adentro ahí, pero efectivamente eso se rompió y eso hay que volver a restaurarlo porque en Las Condes requiere no solo el día a día, sino que los grandes proyectos. Siempre se vio a Daniela Peñalosa como su heredera. Usted en la entrevista en La Tercera dice que no es un problema de padrinazgo, digamos, pero de todas maneras era de alguna manera su heredera. ¿Por qué no la apoyó públicamente a Peñalosa? Porque lo que pasa, Iván, es que yo creo que cuando tú estás en un cargo... a ver, primero, obviamente, yo dije, me gustaría que Daniela Peñalosa fuera la próxima alcaldesa de Las Condes, pero ella enfrentó un proceso competitivo. Sí, digámoslo no, así, y le ganó, no, sí, si sí, usted no lo ungió, le ganó a Gonzalo Lacarra. Exactamente, hubo sí. dos candidatos, hubo un candidato, entre comillas, que en ese momento era un candidato fuerte del Partido Republicano, sí, y ella ganó, entonces se lo ganó. Ya. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno estuvo y deja el cargo, para mí lo peor es que esa persona esté, oye, pucha, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no lo otro? No, yo dejé el cargo y hasta luego. Pero yo no le estoy preguntando eso, no le estoy preguntando por qué no se convirtió en una pulga en el oído de Daniela Peñalosa. No, seguramente que no. ¿Por qué no la apoyó públicamente? Porque ella tuvo cuestionamientos en esta vuelta y tuvo este cuestionamiento, esta discusión respecto de su repostulación. ¿Por qué no la apoyó públicamente? Porque, primero, no estoy... O a lo mejor no la apoyaba, digamos. No estoy en la política activa. Desde hace ya... Pero Joaquín... No estoy bien, pero por somos favor, pocos y nos ¿cuándo fue la última mucho vez que estuve aquí? Con Alberto Mayor. Con Alberto Mayor hace un año. Estoy en otra cosa. O sea, ya, pero, usted es un líder sí, pero no estoy en la política activa del día a día. Y además, creo que la fórmula que se optó ahora es la mejor. Entonces, es el momento que los partidos siguieran. Yo no tenía por qué estar hablando ni estar diciendo nada. Y ahora, obviamente, que digo lo que pienso. Ahora que ya se resolvió, digamos. Exactamente. O sea, no quería entrar en este debate antes de que esto se resolviera. Exactamente. A mí me preguntaron y yo le dije, mira, yo no quiero influir en esa decisión. ¿Por qué?
Porque no me corresponde. Yo fui exalcalde. La gente ya tiene... O porque no, porque uno no quiere también. Puede ser. Lógico. O sea, ¿Pero por qué no no quería me hacer? corresponde Ya. y no quiero. Porque ¿Hace ya- cuánto tiempo que no habla con Peñalosa? No, la llamé al día siguiente, el mismo día. El día que, Sí, sí, que, sí, sí. que se bajó de la repostulación, digamos. ¿Y antes de eso? Y para decirle, oye, la vida es así, la política tiene muchas vueltas, uno entra, sale, tú tienes muchas posibilidades, potencialidades para el futuro y tranquila. El problema de la gestión de Daniela Peñalosa probablemente tuvo que ver con el pago de las horas extras, que usted defiende hoy día en la entrevista en La Tercera, con el tema del CEFAM, de la construcción del CEFAM y el pago de sobreprecio. O sea, se habla de 430 millones de pesos pagados en sobreprecio y la relación que aparentemente tirante con algunos directivos de la municipalidad que llevan mucho tiempo ahí y que por lo tanto estuvieron ahí cuando usted fue alcalde. ¿Qué piensa de todos esos casos y de toda esa situación que enfrentó Peñalosa? ¿Le faltó mano dura para enfrentarlo? Yo creo que hay que distinguir, Iván, el caso del CEFAM es un caso netamente de su administración. No conozco tanto como para poder tener una opinión categórica. Ella dice pero que, sí, sí, no, pero hay una cosa. Ella dice que le ocultaron información. Que la segunda línea, la tercera línea de personas en la administración del municipio, que usted conoce bien, le ocultó información. mira, las personas que están en este caso son personas que en general vienen en la municipalidad desde hace muchos años. Cuando yo trabajé con ellas, nunca tuve ningún problema. ¿Ya? Y trabajaron bien. Y sacar la mugre por trabajar. Entonces, la verdad son personas que ojalá la justicia esto lo solucione lo antes posible. A lo mejor hay problemas administrativos, a lo mejor lo hicieron mal, ¿ah? y corresponde que se penalice si es el caso, pero por conocer a las personas, casos de corrupción propiamente tal, yo no creo. Ya. Y lo que sí yo creo es que se debió haber defendido mucho mejor el tema de las horas extras. Porque la hora extra, digamos, primero la tienen todas las municipalidades de Chile. ¿Ya? Y segundo, digamos, la hora extra son para los vecinos, no son para los funcionarios. Claro, se O sea, pagan para que haya un funcionario sirviendo. Y en más, ese sentido. exactamente, y Ya. más aún. Yo me preocupé de que, o sea, mi experiencia personal con la hora extra, ¿cuál fue? Que cuando yo me levantaba a las 4 de la mañana, porque había un asalto, Seguridad Ciudadana estaba ahí, a las 4 de la mañana. Entonces, la garantía para un ciudadano que lo asaltan a esa hora en la noche son las horas extra. O si había un incendio en Corona Oriente a las 2 de la mañana, llegaba el asistente social a Corona Oriente a las 2 de la mañana a catastrar a la gente al tiro. No es que al día siguiente a las 10 de la mañana. ¿Ah? O se cae un árbol el sábado en la mañana y no, espera hasta el lunes, se arregla el tiro. Entonces, a mí me molesta que esas cosas no se digan y no se hayan defendido y aparezca como, mira, yo no te puedo negar que a lo mejor hay alguien que abusó del caso, no tengo idea. Es que pero ese para parece mí, ser el punto, porque si para no, no- mí, la generalidad de Las Condes es que esto se transformó en una comuna 24/7 que no para nunca. Yo me preocupé de que así fuera. Los vecinos eso lo saben. Y si tú le preguntas a los vecinos, Iván, ¿qué prefieren? Un municipio que el viernes en la tarde, como mucho en el sector público, se le caiga el lápiz y nos vemos el lunes, o un municipio que no pare nunca, sábado, domingo, noche, te van a decir, mira, paguen horas extra y que funcione 24/7. Obvio que yo también quiero un municipio que funcione todo el tiempo. El Lógico. problema es que aquí, Y eso hay que decirlo y hay que aquí no defenderlo. funcionaba 24/7, parece que funcionaba 36/7, porque había gente que cobraba más de 24 horas de hora extra. Ese es el problema. No. O sea, primero O que sea, se haga... hay una investigación por fraude al fisco. Ya, pero- No es un problema que la gente estaba cobrando, solo estaba cobrando horas extras. Ese es el indicio, esa es la... No. Yo entiendo que la investigación es porque hay gente que cree que esas horas extras no se hacían. Sí, pues, Mi experiencia personal es que sí se hace. con los vecinos de Las Condes es que sí se hacían. ¿Ah? Y que cada vez que yo necesitaba a alguien el domingo en la mañana, no me decían, no, aquí estamos el domingo en la mañana. Estaban ahí. Y eran parte de las horas extras. Cuando usted dice, yo conozco a toda esa gente, porque estaban cuando usted fue alcalde, nunca tuve problemas con ellos, ¿eso aplica también para el jefe de adquisiciones? No es el cargo exacto, pero para el jefe de adquisiciones, Pedro Carrasco, usted supo que había problemas, que había denuncias respecto de él, ¿no? Lo leí ahora, me preocupa mucho. Yo, la verdad, lo que pasa es que en Chile, Iván, hoy día el tema de la corrupción es tan fuerte que la gente, digamos, cualquier cosa la entiende como corrupción. ¿Ah? Y cualquier cosa es fraude al fisco, cualquier cosa Sí, es... no, y no se hay distingue... una cosa como pecaminosa, sí, es verdad. Perfectamente, Sí, y no se ya. distingue entre robos propiamente tales, gastos innecesarios o gastos mal hechos, botar la plata o despilfarrar recursos públicos, en fin, no se distingue.
¿Ah? Ahora, yo creo que obviamente hay un tema municipal más de fondo, de modernización que requiere. Los directores de compra en las empresas privadas normalmente los cambian cada 2 años. Claro, En los municipios eso no existe, sino que son personas que llevan 10 años, 20 años, y obviamente se presta para las malas prácticas. Ahora, yo prefiero que la justicia actúe, porque la presunción de inocencia vale. Sí, ojalá valiera en todos los casos, digamos, pero el problema es que ahí hay una denuncia. Hubo una denuncia y aparentemente el municipio no hizo nada en su gestión. O sea, no. CIPER tiene una entrevista con una secretaria que se fue de la municipalidad, que dice que le avisó, no solo lo denunció a la Contraloría, también le avisó a Gonzalo Miller, que era su asesor, la última vez que usted fue alcalde, y que le avisó que esto estaba pasando, y que estaban comprándose cosas con sobreprecio, y que esta persona tenía múltiples prebendas de proveedores del municipio, que es una cuestión que es como mínimo conflicto, establece un conflicto de interés. Sí, efectivamente, pero yo lo que quiero decir, Iván, es que por lo menos la parte que a mí me tocó ver, yo conocí ese caso, de oídas, obviamente, y en el sector público, digamos, tú recibes a cada rato denuncias. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo otro? Que aquí, que allá. Entonces, tú te vuelves loco. Entonces, lo que tienes que hacer es ir internamente y decir, a ver, esta persona, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera. Ah, no, está bien. No hemos detectado nada. ¿Han detectado algo especial? ¿Pero eso fue el caso con Pedro Carrasco? Por lo menos con mi caso, sí. O sea, usted no detectó nada No. de lo que se denuncia ahora. Y las personas que están adentro, con las cuales conversé, tampoco. Y tampoco tuvo algún problema con él como jefe de adquisición. Ninguno. Independientemente de que no se pudiera sacar. No, ninguno. De verdad, ninguno. El bienestar de los vecinos, como dice usted, ¿exige cualquier método? Se lo pregunto porque esto es una reflexión mayor, no tiene que ver con el caso puntual de una hora extra en el municipio de Las Condes. Se lo pregunto porque hay muchos municipios que están con problemas. La mitad de los municipios tienen algún tipo de investigación o con la Contraloría o con el Ministerio Público derechamente. ¿Hay un problema de metodología? ¿Hay un problema ¿cuál es la naturaleza del problema que está impidiendo que sea ajustado a las normas el servicio a los vecinos 24/7 como usted lo plantea? Bueno, primero te quiero reiterar, Iván, que hoy día todo se mete en el mismo saco. Y no es así. Hay cosas que son de mal gasto, hay cosas que son de robo, hay cosas que son simplemente de déficit municipal, hay cosas que son de gasto innecesario. Entonces la gente hoy día, no alcancé a ver todos los resultados de la encuesta de Cristian Valdivieso, pero obviamente todo eso la gente hoy día lo mete en el gran saco de la corrupción. Pero efectivamente, las fórmulas con que hoy día funciona el Estado se prestan para las malas prácticas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, los funcionarios del Estado en general son de planta, no se pueden cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un nuevo alcalde que llega? Normalmente un nuevo alcalde que llega contrata 6, 7, 8, 10 personas de su confianza y las trae al municipio. ¿Qué hace otro alcalde que viene después de otro signo? Bueno, no echa a esas 10 personas, sigue con los mismos que estaban de planta, trae a otras 10 personas y así vamos aumentando el gasto público, vamos aumentando la grasa. Entonces, si yo pudiera dar un consejo, ojalá la modernización del Estado parte por los municipios. Creo que además tiene sentido que son los que están más cerca de la gente, por tanto tiene un efecto importante. La modernización del Estado, lo que se ha hablado millones de veces, nunca se ha hecho. Difícil que se haga por los temas políticos, partamos por los municipios. Usted dice que se mezclan todas las cosas. El caso de Maipú, que lo afecta personalmente porque es su nuera, Katia Barriga, la que está ahí formalizada y con arresto domiciliario. ¿De qué se trata ese caso, en su opinión? Mira, voy a hacer... Te voy a hablar a título personal y ninguna referencia, como si fuera una alcaldesa cualquiera. Ya. Uno, ¿qué es lo que entiende la gente? Si la Fiscalía dice, mira, aquí hay fraude al fisco por 31.000 millones de pesos, ¿qué entiende la gente? La gente que se entiende, llevó 31.000 millones para la casa. Se robaron 31.000 millones de pesos y lo llevaron para la casa. Entonces, el primer punto es, aquí, en este caso, y no lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía, porque he revisado todas las cuentas, no hay ni un peso para la casa de nadie. Uno. Dos, esos 31.000 millones de pesos son el déficit municipal. El déficit municipal. O sea, ahora cuando ella llegó hace X años, 6, 7 ya a esta altura, obviamente que también había un déficit municipal. Probablemente a lo mejor lo aumentó. Pero eso es el déficit municipal. Y no es que lo haya generado ella. A lo mejor lo aumentó. Pero a lo mejor era 20.000 millones cuando ella lo recibió. Y tercero, no hay que confundir malos gastos, y no quiero entrar a los gastos mismos, pero con fraude al fisco. O sea, dice, oye, que compró peluches. Ya, sí, claro. Ya, oye, bueno, pero eso no es fraude al fisco.
Yo podría decir, oye, es un gasto innecesario. Ahora, Eso es mal gasto. Obviamente, pero eso ¿cómo se castiga, Iván? Se castiga políticamente. Y por eso la gente eligió a otro alcalde. Pero eso no es, entre comillas, fraude al fisco. Fraude al fisco es que, oye, el fisco te pasó esta plata, ¿y dónde está la plata? Se gastó esto y lo demás, ¿dónde? ¿Se robaron? ¿Dónde quedó? Eso es fraude al fisco. Entonces, ahora, por sí, eso que a mí no solo eso, técnicamente aumentar el déficit también es una especie de fraude al fisco. Por eso lo configura la Fiscalía de esa manera, digamos. Ya, pero eso no es así. O sea, Bueno, sí, eso, pero está bien, técnicamente es así. Habrá 300 municipalidades en Chile que tienen déficit hoy día en su comuna. Entonces, hoy día la gente mete todo en un mismo saco. Si el presidente Boric, por ejemplo, le da una pensión de gracia a personas que saquearon. Bueno, ¿ese es un gasto innecesario? Sí. ¿Es un despilfarro de fondos públicos? Para mí sí. Porque ¿cómo tú le vas a dar plata de por vida a gente que eran saqueadores durante el estallido social? Ahora, ¿es eso fraude al fisco? No, obviamente. No, y de hecho está ajustado a la norma, digamos. Y de hecho hoy día está, entre comillas, digamos, están tratando de revertir esas situaciones. Se está revirtiendo porque se han descubierto falsedades, pero en su momento estaban ajustadas a la norma. Así era. Ya. Es gasto. O sea, no entre comillas. Es gasto. Ya. Ahora, ¿y en el caso del alcalde Jadwe? Mira, Iván, el caso del alcalde Jadwe, yo no quiero entrar así a fondo porque sería caer en lo mismo que te estoy diciendo. ¿Ah? Entonces, obviamente que yo he leído todo lo que he leído, sé las cosas, pero he visto... A mí no me gusta el criterio de Carolina Toá, de decir, oye, una persona que está formalizada se tiene que ir. ¿Ah? Porque me ha tocado ver, primero, recibir muchas acusaciones en lo personal que son falsas. Y segundo, ver muchos casos en la vida de personas, digamos, que han sido formalizadas, acusadas y a veces metidas preso, que son inocentes. ¿Ah? Entonces, claro, si resulta que el director de la PDI filtró un WhatsApp y es obvio que lo filtró y él mismo lo reconoce, ya, ok. Pero encuentro que es muy distinto al caso del director general de Carabineros. Entonces, me cuesta mucho, no quiero caer en lo mismo que yo estoy diciendo de que tú, entonces yo condeno a esas personas al tiro por anticipado. O sea, por lo que le entiendo, prefiero respetar la presunción de inocencia. Te diría, siempre respeto a la presunción de inocencia. Y dos, lo que decía Ricardo Lago, que las instituciones funcionen, y funcionen rápido, porque se demoran mucho. Le pregunto lo de Jadwe porque además es interesante porque usted en algún momento encontró buena la idea de las farmacias populares. De hecho, andaba con Jadwe, venían acá al programa matinal, o sea, había un goodwill, digamos, una buena voluntad, una buena disposición suya hacia esa idea. Absolutamente. Más parece que la idea no era tan buena. No, yo creo que la idea de farmacias populares es una gran idea. ¿A qué idea me refiero? A buscar una manera de que los precios de los medicamentos para los vecinos lleguen más barato que si lo compra tradicionalmente en una farmacia. Esa es una muy buena idea. Y de hecho en Las Condes nosotros la hicimos. Y sigue funcionando. De otra manera. ¿Cómo se hace ahí con subsidios? De otra manera. Funciona así, efectivamente, a través de una farmacia, que es parte de la cadena, de las cadenas de farmacias que hoy día hay. En Las Condes, claro. Exactamente. Que tú vas y si eres vecino, tu RUT y hay un descuento. Ya. Y el municipio paga ese descuento. Claro, eso es un subsidio. Ese es un subsidio. Claro, no es la idea de las farmacias populares. No, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo. Es que los vecinos tengan medicamentos a costos más bajos. Usted ha deslizado varias veces en esta entrevista esta idea de que la política, así como está, nos tiene de esta determinada manera, con poca posibilidad de acuerdo. El caso de Marcela Cubillo, y le prometo que no lo quiero meter en la política chica, porque yo sé que usted no quiere, lo dejó bastante claro en el diario hoy día en la mañana. El caso de Marcela Cubillo es que desde una mirada, desde Madrid, de hecho, manda un mensaje, da una entrevista, se autoproclama como candidata, dice que va a juntar las firmas, cosa que es perfectamente legal, y termina siendo la candidata de la derecha en Las Condes, una cosa que se va a confirmar en los próximos días, pero que es prácticamente un hecho. También habla un poco de cómo está la política, ¿o no? O sea, digo, que alguien tenga el suficiente poder o el suficiente margen como para autoproclamarse candidato en un sentido. Sí, habla que los partidos obviamente están muy debilitados. Que probablemente en el caso de Las Condes estiraron la cuerda y demoraron mucho en buscar una fórmula de solución. Y habla también de que... Lo que pasa es que yo creo que ella evitó una competencia que iba a ser mala desde el punto de vista no solo político, sino que desde el punto de vista de los vecinos de Las Condes. O sea, no lo hizo solo por interés personal. Digamos, no, porque ¿qué iba a pasar? Lo que iba a pasar es que a la candidata de la UDI, los republicanos le iban a poner otro candidato,
iba a ser una campaña fuerte, muy fuerte, y por tanto esa unidad de propósito para el nuevo alcalde entre consejo y alcalde no se iba a cumplir. Claro. Entonces, en el fondo... Le iba a pasar lo mismo claro, que Peñalosa. Claro, yo creo que ella lo que hizo es solucionar un potencial conflicto que se iba a producir en Las Condes de todas maneras. Pero es un síntoma de la debilidad de los partidos, digamos. Obviamente, porque Ahora, significa que los partidos se demoran mucho y las personas comienzan a actuar por su cuenta. Y en esa misma línea, ¿cómo encuentra el comentario de Evelyn Matei del viernes cuando ella dice no voten por llaneros solitarios, no voten por personas que andan juntando 1000 firmas para presentarse como candidato? Yo creo que ella lo está diciendo en un sentido amplio. No en este caso específico, lo está diciendo en un sentido amplio. No es contra Cuyo. En el sentido de decir, no, porque aquí en el caso de la Marcela, yo creo que la Marcela solucionó un conflicto. Si no, habría habido dos candidatos, un republicano y un UDI, compitiendo hasta el final, desangrándose, y habría sido muy malo desde el punto de vista político. Creo que ella solucionó un problema. Entonces, obviamente que lo que la Evelyn está diciendo es, partidos apúrense, firmen los pactos, nominen a los candidatos, y candidatos vayan por la institucionalidad de los partidos. Usted dice en la entrevista de La Tercera que le he mencionado varias veces que no está para darle consejo y lo hace con humildad, es decir, no le va a dar ningún consejo, pero Evelyn Matei el viernes dijo, no voy a la reelección, lo mismo que hizo usted en su momento, del 2021, dejando un interregno, un espacio de tiempo bien largo para la presidencial. ¿Cómo es ese desgaste y cómo se puede evitar en su experiencia? Bueno, el desgaste obviamente es muy grande, queda mucho tiempo. Cuando uno se pone como el blanco, esta fue mi experiencia personal, cuando uno se pone como el blanco, todo esto es como el concurso dispárenle al patito. Entonces, hasta que el patito... El patito que va ganando en las encuestas, que es lo que le pasa a usted. Hasta que el patito se caiga. Me acuerdo que hasta Sebastián Piñera decía, cuando yo iba primero decía, oye, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, lo repetía siempre, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Bueno, esa frase aplica siempre. Yo creo que lo que ella debería hacer es volver a su rol de alcaldesa hasta diciembre, 100%, dejar pasar el verano y ahí a la vuelta ya... Pero obviamente que es mucho tiempo. Claro. Y sabemos que pasan demasiadas cosas. Que no se mete en el debate nacional o en el debate que puede ser calificado como presidencial, digamos. Claro, yo creo que no es el momento todavía, pero además ella lo dijo, porque lo dijo, renuncio a ser candidata en Providencia, pero no digo que voy a ser candidata presidencial porque eso solo Dios lo sabe. Entonces... Joaquín Lavín, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Con Joaquín Lavín esta mañana aquí en Mesa Central, en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y también con nuestros auspiciadores. Hablemos de Tepillé. Tepillé, sí. Tepillé, que es un sistema de seguridad preventivo que mantiene a su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Tepillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo a las 24 horas del día. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Al regreso de esta pausa, el ministro de Justicia, Luis Cordero, con nosotros aquí en Mesa Central. Volvemos. De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas. Y lo prometido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, acá con nosotros. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá hoy día. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Previo al almuerzo, ya estamos. Es como yo tengo hambre ya porque como cambió la hora, sí, me dio hambre antes. Oiga, ¿en qué va lo de los inhibidores en las cárceles? Va muy bien. ¿Decíanle de celular? Va muy bien. Estamos, por razones, lo hemos conversado en otra oportunidad, por razones de seguridad y detalles que yo no puedo entregar, pero está en su fase, ya terminó la fase de instalación, estamos en la fase de implementación, pero además de eso, con todas las medidas de seguridad que se han adoptado al interior del establecimiento penal, pero también en una gran coordinación con carabineros en el perímetro de Pedro Montt. Ya, porque en algún momento se especuló o se dijo que en marzo era como la fecha tope para que iniciara el procedimiento. Sí. O sea, ya pasamos una semana, digamos. Sí, yo solo puedo decir que estamos en etapa, se ha cumplido rigurosamente el contrato y por lo tanto la fecha de marzo se ha cumplido y estamos avanzando. ¿Y está en periodo de marcha blanca, podría decirse? Está en periodo de implementación, sí. Ahora, sea, en rigor está en su etapa de puesta en marcha, entendido por puesta en marcha no solo la tecnología, sino que también todas las medidas de seguridad en torno al establecimiento. O sea, del efecto que provoca esta nueva política, digamos. O la prevención. O la prevención de los efectos. Eso es lo que se ve afuera, porque es muy visible lo que pasa afuera de todo el perímetro donde está la penitenciaría en Pedro Montt, ¿no? Así es. Porque es muy evidente lo que pasa ahí, digamos. Para
quienes nos están viendo, recordar que esta es la primera fase de la instalación de inhibidores. La tecnología que el país ha adjudicado en materia de inhibición no existe en otra parte de América Latina. En segundo lugar, es en el perímetro de Pedro Montt, es decir, estamos hablando de 3 penales, el de máxima seguridad, Santiago 1 y la expenitenciaría. Aproximadamente esas 3 cárceles representan el 20% de la población penal. Así que se han adoptado todas las medidas tecnológicas, pero también de seguridad en torno al perímetro, al establecimiento, los edificios colindantes. A un costado está el Centro de Justicia de Santiago. Un poco más allá, quiero recordar, hay un recinto del Ejército. Claro. Hay otro lugar donde se está construyendo el nuevo edificio del Servicio Médico Legal y hay viviendas que se encuentran en el frontis. Ya, o sea, es una zona muy bien estratégica en un sentido. Es. Oiga, Ascanio Cavallo se pregunta hoy en su columna de La Tercera si era necesario anunciar esta medida, hacerla pública o era inevitable. Yo creo que era medio inevitable. Recuerde que en esto el gobierno ha sido bien cuidadoso. Más bien ha tratado de informar progresivamente. Nosotros nunca hemos dado una fecha específica de implementación por los efectos de seguridad que tiene, pero usted comprenderá que algunas instituciones como el Poder Judicial han adoptado medidas preventivas. Esas medidas preventivas se iban a conocer igual. La acción de la policía, la coordinación con carabineros ha sido realmente muy notable, muchísima cooperación. Estos días, desde que tenemos rondas regulares en torno al establecimiento, prácticamente no han existido pelotazos. Ya. Entonces es muy visible y por Como lo tanto, para mantenerlo en secreto. como para dice mantenerlo en usted. secreto. Lo que nosotros Ya. sí tenemos que tener mucho cuidado desde el punto de vista de las medidas de seguridad es la fecha exacta de la inhibición total. Esa es la parte como ya en régimen del asunto. Inhibición Así es. total de celulares. Así es, Ya. en ese perímetro. Y una vez que nosotros terminemos esta etapa de implementación, a continuación tenemos las licitaciones para los otros centros penitenciarios. De aquí a que termine esta administración, aproximadamente cerca del 80% de los centros penitenciarios del país van a tener inhibición. Esta inhibición. Y ahí, si tienen celulares, los van a tener que usar para jugar buscaminas, digamos, porque no funcionan, ¿no? Así es, pero ustedes siempre, lo que yo creo que una de las cosas que he aprendido, no solo estando como ministro, estando dentro del Estado, y en este tema en particular, es que soluciones implican nuevas innovaciones. Y Ya, por eso... ya. Y por Que es eso, una manera elegante de ese viejo adagio, echa la ley, echa la trampa. Digamos. pero en este caso en particular tiene que ver con mantener un control muy estricto de los impactos que tiene al interior del establecimiento penitenciario, tanto desde el punto de vista de conductas como desde la perspectiva de qué tipo de elementos se pueden ingresar dentro de la cárcel. Y que en buen chileno significa tomar todas las medidas para que no haya motines, ¿no? No solo eso, que ese es como el ABC, ¿no? Buena parte de las medidas de seguridad que nosotros hemos adoptado son medidas preventivas para evitar cualquier impacto al interior del establecimiento. Y en eso Gendarmería ha adoptado un plan impecable, en coordinación además con las policías. Probablemente de esto yo podré conversar con usted, o el país podrá tener detalles muchos meses más adelante cómo se ha llevado a cabo todo esto, pero yo creo que de verdad ha sido un ejemplo de coordinación. Cuando esto está en régimen. Cuando ya esté en funcionamiento. Oye, citando nuevamente a Ascanio, que es columnista de Tele 13 Radio, además, aparte de columnista de La Tercera, él dice que hace 2 semanas todas las personas que trabajan en el Centro de Justicia, que está ahí al lado, Sí. De Pedro Montt, recibieron un instructivo anunciando un plan de contingencia para afrontar eventos que podrían producirse en las cárceles que están cerca. Deben evitar circular por la gran explanada central funcionarios y jueces, pasar por lugares abiertos, deben evitar transitar por las calles cercanas y mantener instrumentos de comunicación cargados y a mano. Igual es un poco alarmante, digamos. Sí. ¿Es muy exagerado? Mire, nosotros tenemos una mesa de coordinación de seguridad con el Poder Judicial. Este es un instructivo que nació del Poder Judicial. Yo creo que hay recomendaciones que alguien podría considerar exageradas, pero yo en este tema en particular, por los impactos que tiene inhibición, yo creo que las precauciones adicionales no dañan en el fondo, ¿no? Ya. Yo creo que la única tranquilidad que uno le puede dar a la ciudadanía es que la etapa de implementación ha sido plenamente coordinada. El Poder Judicial...
Lo que pasa es que es un gran barrio judicial. El centro de justicia está inmediatamente al costado de la zona de tránsito, donde está el recinto especial de alta seguridad. Ahí en adelante se encuentran los 3 recintos penitenciarios a los cuales he hecho referencia para entregar toda la información. Inmediatamente después hay un recinto del ejército. Claro. En toda esa zona, en toda, absolutamente completa, no solo para el centro de justicia, sino en toda esa zona, se han tomado medidas de resguardo adicional. Ahí estos planes de contingencia. Le quiero cambiar de tema, quiero llevarlo al tema del general director de Carabineros, que usted ha abordado con tanta elocuencia en otras entrevistas. Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Él dice que está siendo tratado de manera desigual respecto de otros formalizados primero por el tipo de formalización que se le está haciendo y después porque se le considera en un caso en que para otros delitos no se considera el mismo trato. ¿Qué piensa de esa estrategia judicial? Yo, en general, no comento las estrategias judiciales de los abogados ni de las personas que representan. Entre otras cosas, el recurso está recién presentado. De acuerdo al agendamiento del tribunal, esto debiera verse a principios de la próxima semana. Y mientras eso no sucede... Y hay varios pasos. Se admite el trámite primero, después admisibilidad. Tiene 3 pasos que depende, si se van superando, van avanzando. Uno es la admisión a trámite, donde es una cuestión estrictamente formal. De la admisión a trámite, si se cumple con ese estándar y no se rechaza porque carece de elementos básicos, pasa la discusión de la admisibilidad. Regularmente la admisibilidad, la sala del tribunal dan alegatos, y solo una vez que sea declarado admisible se discute el fondo, ¿no? Entonces, o sea, esto puede ser para largo. O puede ser corto. Eso va a depender esencialmente de lo que decía el TC. De cómo avance la situación en el tribunal la próxima semana. Y yo en general, sobre todo cuando están sometidos ya trabadas las contiendas en tribunales, suelo ser particularmente cauteloso porque eso ya responde a una estrategia que los abogados y las abogadas han planteado en tribunales. Se lo pregunto porque uno podría pensar que cuando usted dice, a mí me gustaría que el general Yáñez reflexionara antes de la formalización respecto de su permanencia en el cargo, también podría ser visto como parte de una estrategia judicial, o al menos de la conducta, inspirada en un evento judicial como la formalización que se anuncia, digamos. Pues yo hay una discusión un poquito mayor y es si las formalizaciones se pueden judicializar previo a que éstas se lleven a cabo, pero esa es una discusión que está planteada hoy día en tribunales, porque todo esto es posible, porque la defensa planteó unos incidentes específicos que hoy día están resolviéndose en la Corte de Apelaciones y sobre eso se requiere al Tribunal Constitucional. Entonces, hay una discusión procesal muy técnica en ese requerimiento, que yo creo que es conveniente que sea el Tribunal Constitucional que se pronuncie. Ahora, le pregunto por esto porque está muy de moda hablar del criterio Toá, que en rigor es un criterio que usted y la ministra Toá han defendido, que es que un funcionario que depende del gobierno no puede seguir en su cargo cuando es formalizado, por varias razones. Resulta que la Corte de Apelaciones de Concepción esta semana, en el caso que llevó a la renuncia del anterior general director, el general Rosa, Mario Rosa, volvió a ratificar, y entiendo que ahora afirme, la inocencia del carabinero que disparó contra dos niños del Sename, digamos, en un incidente que fue muy violento, pero al mismo tiempo muy vistoso, y como le decía, llevó a la renuncia el general Yáñez, que bueno, parece que no tenía nada, ni el general Yáñez, perdón, ni el general Rosa, ni el carabinero tenían culpabilidad alguna. Dice la justicia ahora, digamos. Solo una precisión con su pregunta. El gobierno ha sido bien explícito respecto de un punto. Ha sido bien claro en este tema. Creo que las personas podrán, y quienes participan del debate público, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el criterio es bien claro, pero es bien claro, ha sido el gobierno explícito en este punto, que es para funcionarios de designación presidencial que están en una posición directiva. Ya. Entendiendo que esto no aplicaría como criterio para los funcionarios de carrera, que es la situación a la cual usted está haciendo referencia en el caso del carabinero. ¿Okay? Esto es bien importante por lo siguiente, porque hay 3 dimensiones en las cuales puede mirar esto, ¿no? Uno, de la perspectiva estrictamente legal, la formalización es una simple comunicación en virtud de la cual se indica que una persona está siendo investigada, sobre qué hechos, respecto de qué delito y de qué forma el Ministerio Público en ese momento ve que pudo tener alguna participación. La otra, y por lo tanto mirado desde ese punto de vista, se pone mucho énfasis en la presunción de inocencia, cosa que es correcta, es una discusión procesal penal, ¿no?
La segunda dimensión, usted la quiera mirar la dimensión política, ¿no? Hay que tener cuidado porque si no le entregamos a los fiscales un poder exagerado y por lo tanto podría tener un impacto en el funcionamiento del sistema político. Y esa dimensión política instala una sospecha sobre la forma y modo en que trabaja el Ministerio Público, que yo creo que también es compleja. O teóricamente. Teóricamente, por eso digo, porque uno no puede descartar que haya un fiscal que se pase rosca en algún momento. Pero también tiene que ver en los mecanismos de control interno que tiene el Ministerio Público. Y la tercera, que es la dimensión que ha planteado el gobierno. Hay una dimensión de gestión. ¿Y por qué para los directivos públicos? Esencialmente, por una cuestión básica, los directivos públicos están a cargo de indicar, orientar, ejecutar la dirección superior de una institución. La formalización, que por cierto no cuestiona la presunción de inocencia, los deja en una situación de foco, preocupación y atención respecto de las cuales esas personas debieran abordar. Por eso el Ejecutivo ha sido muy claro sobre su posición en torno a la formalización para directivos de nombramiento presidencial. Es un problema no de presunción de inocencia, es un problema de funcionamiento, de operatividad. De gestión. A mí me parece... ahora, como criterio de gestión, usted podrá estar en acuerdo o en desacuerdo. Podrá considerar que se está esta idea de endosando una tesis del Ministerio Público hacia otra. Mire, por eso digo, hay tres dimensiones para ver esto. Ya. La procesal penal, la política o la de gestión. El gobierno ha optado por la visión de gestión, asumiendo que las otras posiciones son legítimas, pero por cierto, cuando el gobierno va a definir una posición sobre este punto, la está definiendo respecto de aquellas personas que están a cargo de la Dirección Superior de la Administración Pública. Esa es que es el caso del general Yáñez. Él estaba en una posición de esas características. Nombrado por el presidente. Así es. Como dice usted, ya. Ahora, esa dimensión de gestión, se ve afectada la gestión, es perfectamente extrapolable, no aplica porque un alcalde no es una persona, no es un funcionario nombrado por el presidente, es una elección popular, pero la dimensión de que se afecta a la gestión es perfectamente extrapolable en el caso de, por ejemplo, Daniel Jadwe. O cualquier alcalde. O cualquier alcalde. Ojo, porque tenemos varios alcaldes. Varios alcaldes formalizados. En esa situación. Sí, mire, es correcto lo que usted afirma, pero el Ejecutivo también ha sido muy claro, lo fue antes de hecho que se conociera esta última formalización respecto del alcalde, que el gobierno se estaba refiriendo a los funcionarios directivos de la Administración Central de nombramiento del presidente. La situación de los alcaldes es una situación mixta, porque por un lado están a cargo de una posición de gestión en un organismo que es un mini-estado. Esa es la característica central del municipio por la heterogeneidad de funciones que cumple. Pero donde tiene legitimación democrática, es decir, donde se parece desde ese punto de vista en el régimen de responsabilidad, no exactamente igual, pero desde el punto de vista de lo que esto implica, a los parlamentarios y las parlamentarias, en el fondo, ¿no? Y por eso el gobierno en ese punto ha sido especialmente cuidadoso. Claro. Y ha sido cuidadoso, y esto yo aprovecho de responder a los parlamentarios que han opinado sobre el criterio del Ejecutivo, que el criterio del Ejecutivo es para la Administración Central. No está haciendo un juicio de lo que suceda en otros ámbitos. Sí, eso está claro. Esto está claro, lo defendió antes, lo defendió ahora en esta entrevista, pero permítame que toda lógica indica que se puede extrapolar. Digo, o sea, es un comentario también respecto de la capacidad de gestión que tenga el alcalde Jadwe o un parlamentario formalizado respecto de su propio cargo en esa situación, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero la decisión... Es que quiero ser preciso respecto a qué criterio... No puede ser del presidente, ni suya, ni de nadie. Así es. Es una decisión del alcalde. Además, por lo pronto, este debate, yo creo que en otras oportunidades lo hemos conversado cuando usted me ha invitado. Hay un cierto problema en buena parte de nuestros debates públicos y es esta creencia de que hay cosas que nos suceden solo a nosotros. La situación... sí, que el debate de crimen organizado solo sucede en Chile, que la situación de que políticos puedan estar sujetos de investigación y la posición en la que queda. En general, este es un debate del derecho comparado. Y es un debate por una razón muy simple, porque está esta tensión entre la función pública, en esa posición que se encuentra, y evitar que la política se judicialice o los jueces tengan un rol protagónico en la política. Una discusión que ya tiene más de 2 décadas, y que está un poco en el centro de esta discusión también. A propósito de debates, el teléfono de Luis Hermosilla dio como para la investigación propia del caso audio, caso Hermosilla, y luego, en una derivada, en una información residual, dio para el caso que afecta al ex director general de la PDI, Sergio Muñoz.
Y un abogado dice, presenta un recurso, no le fue bien, pero presenta un recurso de protección y dice, oiga, ¿sabe qué? Yo también tengo conversaciones con el abogado Hermosilla, están ahí en ese teléfono, en las 700.000 páginas que están investigando, y resulta que pueden afectar mi vida privada, mi honra, precisamente porque la PDI decide revisarlas todas, a partir de que en una había un delito. Así encontró el otro. Carlos Peña opina de eso en este caso. El Ministerio Público da la impresión de que da el debate por resuelto, porque de hecho formalizó a Sergio Muñoz, digamos, a partir de eso. Pero este es el típico ejemplo donde el debate requiere precisión. A ver. Tanto para comprender la intervención del Ministerio Público, cuanto para dimensionar la profundidad de los análisis de algunos columnistas. No lo digo solo por el caso de Carlos Peña en este caso, sino que en general, en opiniones en general. El Ministerio Público ha estado periciando ese teléfono con los resguardos, en el entendido que está periciando el teléfono de un abogado. Ya. Y esto es importante porque el abogado tiene, en relación a sus clientes, un privilegio legal que está pensado en los clientes, que es el secreto profesional. Claro, o sea que protege a los clientes. Y en función también al rol que cumple la profesión legal en el desempeño del sistema de justicia. En segundo lugar, lo que no cubre, esto es bien importante, lo que no cubre el secreto profesional son los delitos. ¿Del abogado? O aquellos del abogado. O sea, si usted es mi abogado, yo soy su cliente, yo le digo, mire, ¿sabe qué, ministro, abogado? Yo hice tal cosa que es un delito. Claro, pero además... Yo quedo protegido, digamos. Pero en tercer lugar, a propósito, no todas las comunicaciones de un abogado en su teléfono están protegidas por el secreto profesional. Ya. O sea, sus conversaciones coloquiales. Claro. O la conversación que yo, no siendo ministro o ex ante, yo hubiese tenido con otro abogado en el teléfono, no tampoco significa que necesariamente estemos conversando sobre vamos a tomar un situaciones, sour, no por es secreto profesional, ya. Ese último aspecto también es clave por lo siguiente, porque lo que el Ministerio Público indaga son delitos. Claro. Y en el caso del exdirector Sergio Muñoz, lo que encuentra a propósito de la pericia del teléfono de Luis Hermosilla es un delito funcionario que es violación de secreto. Hay un debate legal ahí si es posible tomar esa prueba como legítima por el hallazgo, ¿no? Claro. El Ministerio Público igual evitó esa discusión y pidió autorización adicional cuando encontró esa comunicación y le pidió adicionalmente una autorización al juez para este asunto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La inquietud del abogado es legítima. Pero ojo con una cosa. El Ministerio Público está investigando delitos, no está haciendo crónica periodística. Claro. ¿Okay? Y lo segundo, que está el Ministerio Público sujeto también a una serie de obligaciones legales. De hecho, el propio Ministerio Público ha señalado que hay comunicaciones del teléfono de Luis Hermosilla que están protegidas por el secreto profesional y que entiende el Ministerio Público que no le corresponde indagar. Lo que entiendo que el abogado interpuso su recurso de protección es para evitar que el Consejo de Defensa del Estado acceda a esas comunicaciones. Y la razón por la cual el Consejo podría acceder, como lo hizo en el caso de Sergio Muñoz, es en rigor en aquellas hipótesis donde hay comunicaciones que podrían dar cuenta de la comisión de delitos funcionarios, ¿no? Entonces, ¿es correcta la reflexión de qué corresponde o qué ámbito está protegido en un teléfono de un abogado? Pero otra cosa muy distinta es omitir, por un momento, que el Ministerio Público lo que hace es la investigación de delitos, en particular en estos casos de delitos funcionarios, los únicos comunicaciones respecto de las cuales el Consejo de Defensa del Estado podría acceder. De hecho, en la actualidad no hay solicitud, fue solo un anuncio del presidente del Consejo, pero no hay solicitud concreta para acceder a esa comunicación, a eso que está ahí, mientras el Ministerio Público no termine de periciar completamente ese teléfono. Ministro, a propósito del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Jadwe se fue muy fuerte contra el presidente del CDE, contra el Consejo de Defensa del Estado, y el viernes, aumentando su argumentación, citó una entrevista que seguramente usted leyó de María Elena Horvitz, ex consejera, en CIPER, donde ella acusa una cierta intencionalidad política a favor o en contra de determinadas causas al interior del CDE, y Jadwe cita esa entrevista como argumento de que el Consejo de Defensa del Estado no es el mejor estudio jurídico del país, como usted mismo dijo esta semana, sino que es un organismo que también tiene
intenciones, intencionalidad y eventualmente manipulación política. Yo no me voy a referir a esas declaraciones en particular, solo diré cómo funciona el Consejo. El Consejo está integrado por 12 consejeros. Buena parte de la tradición jurídica de este país se la debe al Consejo de Defensa del Estado. La cantidad de juristas de relevancia que han transitado por el Consejo son muy importantes. Es una gran escuela de formación de abogados y abogadas, y por eso yo insisto, es la mejor oficina de abogados del país. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado es un orgullo institucional en términos comparados. La defensa fiscal, no hay otro tipo de defensa fiscal equivalente con la robustez que tiene el sistema chileno en otras partes, por lo pronto en América Latina. ¿Y es inmune a la manipulación política? No, lo que pasa es que hay un tema que quiero hacer énfasis. El hecho de que usted tenga un órgano colegiado y que las decisiones se adopten por ese órgano colegiado, la racionalidad que está detrás de eso es tratar de neutralizar determinado tipo de intereses particulares, es decir, que no dependa de la voluntad de una sola persona. Por eso el otro día, cuando se formularon estas críticas al presidente del Consejo, yo advertí que la decisión no es del presidente, el presidente simplemente representa al Consejo en su condición de jefe de servicio, pero la decisión es de un órgano colegiado. Entiendo que en este caso además la decisión fue unánime. El protocolo de trabajo del Consejo, que los especialistas conocen bastante bien, supone la evaluación por grupo de abogados expertos, por la evaluación del comité respectivo y luego del Consejo. Y yo creo que no hay que sacar de contexto las declaraciones de la ex consejera y la profesora, de la distinguida profesora de Derecho Penal, María Horvitz. Ella hace una crítica en el contexto que explica por qué se retira el Consejo. Y probablemente la razón fundamental de la crítica de María Inés es que el Consejo debiera tener un rol mucho más protagónico que el que tiene, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando se cita la frase de María Inés sin entender el contexto en el cual que ella la formuló. Oye, lo último, ministro, Daniel Jadwe solo le faltó decir Gabriel Boric, digamos, pero en la práctica lo que hizo fue apuntar al Frente Amplio, al Consejo de Defensa del Estado y a la Moneda por la conspiración que lo está persiguiendo. ¿A usted qué le parece eso? No, yo creo que, mire, yo he dicho en otro momento, yo creo que estar sometido al sistema de enjuiciamiento criminal es una situación incómoda, desagradable y en algunas ocasiones bien difícil para las personas. Pero hoy día las instituciones tienen su racionalidad de funcionamiento, la tiene el Ministerio Público, tiene sus mecanismos de control, el Consejo de Defensa también, y la oportunidad, yo creo, yo lo dije días atrás, la mejor defensa son los hechos y el derecho. Y este es un camino que ya comenzó, y el momento y la oportunidad para discutir cada uno de estos asuntos va a ser en tribunales, que creo que es el espacio en el cual debiéramos dejar esa discusión. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y aprovechen su día domingo. Con el ministro de Justicia, Luis Cordero, hoy en Mesa Central y también con nuestros auspiciadores, Anglo American, que hace minería y produce cobre desde la innovación y desde la colaboración, porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático y solo a través de la innovación y la colaboración se puede reimaginar la minería para mejorar la vida de todas las personas. Somos cobre, minería e innovación. Anglo American, juntos lo estamos cambiando todo, así dice la gente de Anglo American, presente también en Mesa Central. Pausa y estamos de vuelta con la última parte de Mesa Central por el 13 y por Tele 13 Radio en simultáneo. Ya, terminamos esta edición de Mesa Central que hoy musicalizamos con Waterloo de ABBA, que hace 50 años, el 6 de abril de 1974, ganó el Festival de Eurovisión y comenzó su trayectoria a la fama. 1 de la tarde con 2 minutos, Chantal Aguilar, todo el pasado. Temas que envejecieron bien, todos, este ¿no? envejeció muy bien. Sí. Ahora, estoy pasado, te estoy entregando tarde. Entonces no hablemos más, dejémoslo hasta aquí. Ya. Ya. Fue un placer verte en todo Igual caso. para mí. Con Chantal Aguilar, sigan con Tele 13 Tarde y por supuesto sigan en todas nuestras plataformas, también en Tele 13 Radio. Que tengan un estupendo resto de domingo. Muchas gracias por estar ahí.